Y yo además no tengo que reconocer ninguna culpa cuando no la tengo. ¿Por qué la tengo que reconocer? Ya le he dicho que ese redentorismo yo no lo practico en política. Pero eso no es Lo dejé cuando eso no es reconocer una ninguna política culpa, hace señor mucho Ábalos. Señor Ábalos, perdón, eso no es reconocer ninguna culpa, es únicamente dar un paso atrás y yo creo que... Hombre, pero ¿con qué motivo lo tengo que dar atrás? Si no es porque reconozco parte de culpa. Alrededor de usted parece ser que hay una trama y entonces yo creo que como político... Parece ser. Claro. No, demuestre la trama y entonces yo tomo mi decisión. Pero usted acredíteme que hay una trama y que además yo tengo que ver con la trama. A todo el mundo y de modo, digamos, casi desesperado, encargué a todo el mundo que se pusiera a buscar un proveedor de material sanitario. Es que, para empezar, yo no tengo claro que haya habido ninguna trama. ¿Conoce a los empresarios, señor Víctor de Aldama o Juan Carlos Cueto? ¿Los conoce usted? A Víctor de Aldama sí, lo he visto. De hecho, él era presidente del Cruz Zamora, estuvo en una campaña de promoción, me pidió incluso presentar una camiseta para la promoción del club. Era asesor de Ir Europa también, y claro que lo conozco. A los otros señores no los conozco a ninguno. La Fiscalía cifra en 5,5 millones de euros el beneficio que habría obtenido el primero, señor Víctor de Aldama. ¿A usted no le llamó la atención el incremento patrimonial del señor Koldo García entre 2020 y 2022, que según investigaciones habría aumentado hasta 1,5 millones de euros su patrimonio y habría adquirido pisos, automóviles, motos y otros elementos visibles, ¿no?, de nivel de vida, de opulencia? Es verdad que todo lo que he leído luego pues ha sido una sorpresa, porque no tenía ni idea. Yo sabía pues de la compra del piso de los padres, eso sí que lo sabía, pero yo todo lo demás que he visto no, pero tampoco... Dicen que existe un superjefe de la organización que estaría por encima de Koldo García, sí, y que tendría la última palabra en la toma de decisiones. Sí, también he visto que fue en uno de los autos sitúa a uno de los citados como la cabeza de la organización. Tampoco eso ha servido mucho que el juez dijera esto o señalara a esta persona, porque todo el mundo se ha empeñado en situar a Koldo García como responsable de esa organización. Pero el juez y el propio, y los informes de la UCO sitúan a otra persona. Según se infiere de las investigaciones, en nombre de usted. O sea, si no, el señor Koldo García no es nadie. Usted era ministro, el señor Koldo García era alguien porque era uno de sus estrechos colaboradores. Por eso le pregunto, ¿respondió usted de sus gestiones o qué capacidad de decisión tenía este señor? En ninguna. Yo presioné a todo el equipo de ministerio que no estaba en casa, era la mayoría, para que se adquiriera material urgentemente. Vale. Lo que no dije ni a quién ni cómo, pero sí claro que se adquiriera, porque la urgencia era tremenda. Y presioné, claro que presioné. Podría estar relajado en ese momento yo. Su asesor, Koldo García Izaguirre, se había visto o había ido a ofrecer material sanitario tanto directamente a Salvador Illa, que fue quien lo dirigió a su gabinete. ¿Usted sabía de estos movimientos No, de hecho me de pidió... este servicio público, de este afán, esta voluntad por ayudar? Bueno, Víctor, tampoco se burle de eso. Tampoco si lo dice Salvador Illa, le creo. Pero yo no supe nada, pero él mismo ya creo que ha declarado que tampoco me dio parte. Ahora, usted me pregunta, ¿y qué le parece que eso lo hubiera hecho? Mal, porque por mucha confianza que haya, por cuestiones de partido, política, mucho coleguerío, el ministerio o el gobierno está por encima de eso. Ahora resulta que ha habido comisiones. Bueno, ¿y dónde no? Díganme qué operación no las ha habido. Segundo, sí, que hubo alguien que pudo cobrar sin tener... ¿Ha hablado el presidente Sánchez con usted tras conocidos estos hechos? ¿Se ha dirigido a usted? Obviamente no. ¿Le parece a usted normal? A mí ya cosas normales. ¿Qué quiere que le diga? Lo normal tiene que ver con el ambiente. Y entonces hay cosas normales en un ambiente y cosas anormales en otro. Pero la normalidad no es un término absoluto. Es como lo de la amistad, ¿no?, que el otro día escuchaba. Son términos muy relativos. El señor Koldo aparecía y desaparecía en el ministerio, entraba, salía, usted no lo veía, decía digas que no lo veía porque teletrabajaba o estaba abajo en el garaje con el coche, no lo sabemos, o estaba en el Ministerio de Sanidad. Entonces, claro, esto
a nosotros, yo creo que a un espectador, a un tercero imparcial, con la inteligencia del hombre o la mujer medios, esto le llama poderosamente la atención. Al menos a mí. ¿Usted conoce al señor Cueto? De algo, ¿no? ¿Eh? Sí, claro que lo conozco. ¿De qué lo conoce? ¿Eh? ¿De qué lo conoce? Usted acaba de pedir seriedad. Me pide a mí seriedad y me hace esta pregunta. Yo le he pedido seriedad Pues y le pregunto si conoce al señor Cueto. Ah, el señor Cueto. Sí. Ha vendido Coldo. ¿Había dicho Coldo? Ah, Señor Queralt. perdón, pues entonces le pido perdón. Justifica usted la presunta corrupción de Soluciones de Gestión porque resulta que cumplió con el objeto del contrato y porque tiene una oficina permanente en China. Yo, señor Ábalos, estamos hablando de la vida, de la enfermedad y del sufrimiento de los españoles. Y yo no doy crédito, sinceramente, es una reflexión, pero le doy un dato. El 48% del dinero público que se llevó Soluciones fue a parar a los bolsillos del señor Aldama. De verdad que no doy crédito escucharle a usted con su trayectoria decir que nada tuvo que ver con las actividades de la organización criminal que investiga la UCO, la Fiscalía y el Juzgado. ¿Yo? Sí. Nada. En conclusión, lo que usted nos está diciendo, me equivoco, es que una persona como Coldo, que se define a sí mismo como un simple chico de los recados que cumple muy bien las directrices, montó en su ministerio toda esta trama sin su conocimiento, repito, en su ministerio. Es que yo no voy a ratificar la existencia de la trama. De esta presunta ¿Usted? trama. ¿Usted? De esta No, presunta no, trama. es que no tengo. Pues como es presunta, no tengo por qué ratificarme. ¿Sabe lo que dijo el señor Aldama a la intervención, esa que usted reconoce que tiene tanto prestigio? Que cuando firmaron ese contrato hay un anexo que dice literal: oferta puestos del Estado, suministro 8 millones de mascarillas. Ojo, el señor Aldama y el señor Cueto meten la oferta de puertos del Estado 4 días antes de publicarse la orden ministerial. Mire, señor Ábalos, le dieron la oferta de contratación 4 días antes de publicar. Ustedes decidieron saltarse la prohibición de contratar centralizada del Ministerio de Sanidad. Eligieron entre muchas empresas, pudieron, y eligieron una que es la que Soluciones. Y compraron 8 millones de mascarillas, exactamente las que ellas tenían. Yo, con que me conteste esta pregunta, a ver si podemos quitar alguna de las sombras de dudas que su relato traduce. ¿Por qué tenía Aldama la oferta de su ministerio 4 días antes de publicarse la orden ministerial que les permitió contratar? Fíjate qué sencilla la pregunta y lo mucho que se juega usted en la respuesta. El señor Illa reconoció que el señor Coldo se reunió con él en su ministerio un día que pasaba por allí, subió, llamó a la puerta del ministro y el señor Illa lo atendió. ¿Lo envió usted a hablar con el señor Illa? En absoluto. Lo dije además. ¿Era habitual que el señor Coldo se reuniera con los ministros sin su conocimiento? Ni debe ser. Este caso me acabo de enterar y me enteré, como le digo, en directo. Es decir, que no tuve ni que pensarlo. Resulta Mi reacción difícil de creer que un señor como el señor Coldo, que siempre sigue los dictados de su jefe, tuviera toda esa iniciativa al margen. Es que el relato de los hechos que usted nos transmite resulta muy poco creíble, porque vuelvo a insistir, el señor Coldo dice de sí mismo, no lo dice este senador, dice: yo valgo para lo que valgo. Por tanto, yo me pregunto, como muchos españoles, ¿cómo puede ser que este señor fuera el cerebro de una trama que hizo, de una presunta trama que hizo todo esto sin su ayuda, señor Ábalos? La trastienda de las operaciones de éxito pues no se conocen todas. Y todo esto es lo que yo me estoy enterando ahora. Coldo hace carrera con usted, aunque le entra en Cerdán, y la pregunta es muy sencilla. Es decir, ¿Coldo tenía capacidad para hablar por usted? Cuando Coldo actuaba o hablaba, la gente del Partido Socialista decía: no es Coldo, es José Luis. Bueno, con depende respeto, quién, te lo digo. depende quién. La gente habrá de todo, hablando claramente. Habría quien pensaría que podía efectivamente hablar en mi nombre o con la confianza mía. Entonces, Coldo, ¿qué le aportaba? Un señor que comienza como portero de un prostíbulo, ¿qué le aporta a usted de asesor en infraestructuras y transportes, como vocal en puertos del Estado y en reuniones, no para acompañarle a viajes, y en reuniones con dirigentes o con empresas? Meterte en tramas con armas. Lo primero estaba bien, lo segundo no está bien. ¿Tramas con armas? La trama esta presunta trama, entre los informes de la propia UCO, aparece en los registros que al señor Aldama le han requisado no sé cuántas armas y rifles. No, diga no sé cuántas, diga No sé, cuántas. no sé, en otras no, en otras cosas no, en esta sí. Bueno, pero no son armas. quiere decir que hacía bueno, también le parecen pocas, 2, 3, 5, díganos usted, yo no me las sé. En fin, Señorías, por favor, Bueno, mantengan un poco el orden. usted está en defensa, Coldo está allí también, José Ruz está también, y a los 5 días le adjudican un contrato. Casualidades, ¿no? Si yo, que puede ser. El hecho de que el señor Coldo le pague a usted cuestiones personales
siendo él el asesor y usted el ministro, entiendo que usted tendrá una posición más aseada que el asesor, y encima tuvo que contratar a su mujer para que pudieran estar viviendo en Madrid, ¿cómo puede ser que sea el señor Koldo y su mujer la que hagan transferencias para pagarle gastos que no tienen nada que ver con su tarea de ministro? Su relación con el señor Aldama no es una relación simplemente de que era una persona que intermediaba o que venía en representación de Europa. Sabemos que en el restaurante del señor Aldama usted celebró sus 60 cumpleaños, en una fiesta sorpresa que le hicieron. ¿Puede decirme usted, en calidad de qué, si resulta que Aldama estaba negociando para Europa el pago de la deuda que le debía a Venezuela, qué hacía Aldama, en calidad de qué, y cómo puede ser que usted, que entra, no sabemos cómo, al aeropuerto de Barajas por la noche, de repente por la noche están usted, está Aldama, está Koldo, casualmente en ese viaje que llega con maletas, aunque usted lo niegue, con maletas, porque le digo una cosa, dice usted que probemos a meter 40 maletas de cocaína o de oro a ver si el avión despega. Yo no lo sé, a lo mejor usted lo ha probado y son 37 el límite. ¿Qué hacía Aldama con usted y con Koldo en una noche en un tema diplomático en el que estaba usted ahí? Pues ya he contestado a esa pregunta, así empezó mi comparecencia. ¿Qué hacía Aldama? No, se dijo que lo ha visto. A las 2 de la mañana uno llega al aeropuerto le he dicho, y dice, anda, Aldama. Le he contestado... ¿Usted considera apropiado que la vicepresidenta de Venezuela, esta señora que tiene los activos congelados y una prohibición de viajar, y dice usted que se presentó allí para que no bajara del avión? ¿Usted cree que eso es el cometido del ministro de Transportes? ¿Usted cree que es usted a quien le correspondía esta gestión de que no se bajara del avión esta señora? ¿No había otra persona dedicada a estos menesteres? Es que no acabo de comprender por qué usted, precisamente, con el señor Víctor de Aldama y con el señor Koldo García. No sé, no le veo lógica. Ya le he dicho que no fui con el señor Aldama. Entonces, ¿por qué? ¿Usted no sabe por qué estaba ya el señor Víctor de Aldama? ¿No sabía si tenía algún cargo comercial del señor Hidalgo de Europa, que sabemos que también ha interactuado con él? ¿Sabe usted algo de esto? No, yo sé que el señor Aldama tenía muchas relaciones con Venezuela, pero es curioso porque lo tenía con tirios y troyanos. Quiero decir, que tenía relaciones con el gobierno y con la oposición. ¿Y con usted? Y con usted, según parece, ¿no? También, ¿no? Yo lo que sé. Usted le ha abierto el gobierno a Koldo, le abrió el Partido Socialista a Aldama y le abrió Barajas a Delcy Gate. Usted, en este caso y en el caso de Delcy Gate, son las dos caras de la misma moneda. Bien, señorías, pues si les parece, vamos a comenzar esta sesión de la Comisión de Investigación sobre Contratos Públicos realizados durante la pandemia del COVID-19 relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, así como los posibles casos de corrupción que directa o indirectamente tengan relación con las actividades y contactos de las personas que forman parte de la trama investigada en la operación del Orme. El siguiente punto del orden del día es la comparecencia de don José Luis Ábalos Meco. Pasamos a celebrar la comparecencia, empezando por el Grupo Parlamentario Mixto, que ha comunicado la sustitución de la señora Caballero por el señor Pelayo. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos, señorías. Buenos días, señor Ábalos. Bueno, comenzaré mis preguntas preguntándole si el señor Koldo, que compareció en esta misma comisión el pasado día 23, era uno de sus más estrechos colaboradores, o lo definiría usted como uno de sus más estrechos colaboradores. Sí, bueno, era una de las personas. Todo ministro tiene capacidad para nombrar 5 asesores eventuales, que se suman a los que ya constituyen un gabinete ministerial. Yo no sabría decir exactamente cuántos tenía en el gabinete, pero este era uno de los 5 que podía nombrar. Y sí, y en la medida en que además es una persona que me acompañaba especialmente en los desplazamientos, ¿no? Porque luego en el trabajo del día al día al despacho, pues cada uno, pues lógicamente tiene una función, pero en los desplazamientos sí, y de la misma forma en que cuando te mueves con alguien siempre adquieres ese nivel de confianza, ¿no? Bien, de hecho, es un cargo de confianza en sí mismo, ¿no? Bien. Entonces, su función en el Ministerio, según usted, era más o menos hacerse cargo de sus desplazamientos, pero ¿encargó usted a este colaborador suyo en algún caso
que estaba remunerado por el Ministerio, ¿algún tipo de gestión encaminada a la compra de cualquier tipo de material sanitario durante la pandemia, durante este periodo de la pandemia? A él en concreto no, pero también, lógicamente, estaba afectado. Tenemos que siempre contextualizar en qué momento estamos, ¿no? Estamos en el momento de la pandemia, enfrentándonos a un virus que no sabíamos nadie de qué iba, no sabíamos las consecuencias. Era como enfrentarnos a un enemigo invisible y solamente sabíamos que las muertes eran diarias, aterradoras. Yo formaba parte del Comité Técnico de Seguimiento del COVID. Empezaba mi jornada a las 9:30 en la Moncloa. No había nadie en Madrid, nadie. Y lo primero que hacía era ver las estadísticas. Los muertos no bajaban. No sabíamos cómo impedir eso. Hasta que finalmente a alguien se le ocurrió que en la medida en que el virus se mueve, lo que había que parar era la movilidad. Y por eso el Ministerio tenía tanta importancia, porque es el Ministerio de la Movilidad, de los transportes, no solamente para limitar esta movilidad, sino también para garantizar el abastecimiento de transporte. En definitiva, había teletrabajo. En el Ministerio no había nadie prácticamente. Éramos 5 los que habíamos. Y a los que había altos cargos que ni siquiera trabajaban en el Ministerio. Y, por lo tanto, a todo el mundo, y de modo, digamos, casi desesperado, encargué a todo el mundo que se pusiera a buscar un proveedor de material sanitario. De acuerdo a las reclamaciones de los propios trabajadores que no querían trabajar si no tenían equipamientos. De acuerdo a las presiones incluso de los grupos políticos. Yo tengo aquí iniciativas urgiéndonos a adquirir material sanitario. Había gente que no quería trabajar y había gente que incluso, formando parte de trabajos esenciales, nos criticaba y nos reclamaba que sus maridos o sus parejas tuvieran que ir a trabajar sin ninguna protección. En ese ambiente, claro que sí, a todo el mundo le encargué que se pusiera en marcha. Y todo lo supervisó el subsecretario del Ministerio, absolutamente toda la... Por centrar un poco la cuestión, la Audiencia Nacional, como usted sabe perfectamente, está investigando a su estrecho colaborador, como usted ha descrito antes, y a varios empresarios en una causa en la que el juez instructor le ha situado a usted mismo como intermediario. Estas pesquisas se centran en la adjudicación en 2020 de varios contratos por 54 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión por parte de diversos entes públicos, entre ellos el Ministerio del que usted era titular, Ministerio de Transporte, Interior y Gobiernos Balear y Canario, en los que se cree que Koldo García habría intermediado a favor de, de esta trama, por llamarla así, y de la cual se habrían cobrado comisiones muy cuantiosas. Todo esto, según parece, ha provocado la suspensión cautelar de su militancia en el Partido Socialista por su responsabilidad política. Por tanto, yo le pregunto, señor Ábalos, ya que usted niega haber encargado nada en este sentido al señor Koldo, ¿tenía usted conocimiento de todo esto, lo que he descrito como una trama, de toda esta organización de cobro de comisiones y de adjudicación de contratos? Bueno, permítame, con todo el respeto, que le corrija el presupuesto inicial, porque yo me he leído el sumario. Bueno, lo que he podido, porque realmente es muy farragoso. Pero, en fin, los autos que realmente y los informes de la UCO. Eso sí que me lo he leído. Y ahí no dice que yo sea intermediario de nada. Solamente esa expresión se refiere en un auto que lo que hace es un copia y pega de un informe de la UCO en el que se sitúa la posibilidad de que sea intermediario un militante del PP al que no quiero decir su nombre porque no merece ser estigmatizado. Y en paralelo yo mismo, lo cual es una contradicción, o uno u otro. Pero mire, la mejor forma de saber si yo intermedié para el informe de la UCO dice, para evitar la devolución de un dinero al Gobierno de Baleares por unas mascarillas defectuosas, solo para eso, no para comprar el material del que hablamos. Lo digo porque esa expresión de intermediario se refiere a la posibilidad de que yo mediara con el Gobierno del PP y de Vox en Baleares para que caducara la exigencia de devolución. Y esto es muy fácil de responder. Basta con dirigirse al Gobierno balear actual y preguntar si yo he tenido relación o he llamado a alguien del Gobierno balear. Es tan absurdo. Bueno, todo el mundo sabe que no tengo nada que hacer en ese ámbito. Y eso es lo que se refiere al auto que usted me comenta. En cuanto a la suspensión de militancia, pues en fin, pues no estoy nada de acuerdo y lo recurriré porque no conozco precedentes. Yo he sido secretario de organización de mi partido
Esto no lo hice con nadie. Entiendo las situaciones, las urgencias, las premuras. Pero mire, a mí solamente me queda a estas alturas defender pocas cosas, pero muy importantes. La democracia, la justicia y los derechos humanos. Con todo lo que he vivido solamente puedo confiar en una cosa ya, en la justicia. Y no por las virtudes que pueda tener, por necesidad, porque ya no tengo en quién confiar. Así es que voy a defender todo lo que significa el Estado de Derecho, el principio de legalidad, que he visto en este proceso totalmente ausente. De hecho, estamos aquí en un proceso que todavía no ha empezado ni las tramitaciones judiciales. Es un juicio paralelo donde se da por hecho que hay acusados, a los que no se les respeta el principio de presunción de inocencia, donde el principio acusatorio se extiende como a uno le da la gana. En fin, yo si quieren, y porque no les voy a cansar, luego le daré al presidente unas palabras de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, la señora Cuca Gamarra, que suscribo todas sus palabras. A ustedes se las ahorro, pero las suscribo enormemente. Y no les voy a cansar, pero en fin, volviendo a su... porque no quiero rehuir ninguna pregunta, el conocimiento de la trama. No, es que, para empezar, yo no tengo claro que haya habido ninguna trama. Como les he dicho antes, hubo compras de mi departamento que no se hicieron con esta empresa. Y desde luego yo de Baleares me enteré con toda esta polémica. ¿Sabía lo del Ministerio de Interior? Sí. Entre otras cosas, porque el Ministerio de Interior tenía que devolver al Ministerio de Transportes el préstamo de mascarillas que se le hizo porque no eran capaces de adquirir material propio y tuvo Transportes que ceder material a Interior para que los policías pudieran salir a la calle. Como tuvo que ceder también incluso en un principio a Correos, hasta que Correos decidió hacer su compra. O incluso tuvo que ceder material a Sanidad. Y yo estaba satisfecho hasta hoy de toda esa gestión, porque permitió tener material, de los primeros en tener material fue el Ministerio, y a un precio sensiblemente inferior al resto de compras. Ahora, si usted me pregunta, ¿y usted cree que iban a ganar dinero las empresas? Pues por supuesto. ¿Hay alguna empresa que contrate con el Ministerio que no gane dinero? ¿Que no sabíamos exactamente que había comisionistas, todos los del mundo? Que al despacho no llegaba un montón de gente diciendo yo puedo conocer, algunos ni siquiera conocían, yo puedo conocer a alguien que traiga de China si ustedes me adelantan el dinero. No, y por eso le digo, confié al subsecretario porque, a diferencia de otras contrataciones, aquí se aseguró el pago. Se exigió la financiación del proveedor cuando ocurría todo lo contrario y se le bloqueó el libramiento del pago hasta que el material estuviera. Por tanto, yo estaba contento con todo eso. Ahora veo esto, pues que lo resuelva la justicia. Y lo resuelva como tiene que hacerlo, con las garantías y también con el rigor que tenga que aplicar. Pero yo, efectivamente, ¿cómo voy a conocer esa trama? Y aparte, ¿qué ganaba yo respetando la organización de la trama? Por favor. Bueno, es una cuestión de apreciación personal la suya, ¿no? Efectivamente, todos compartimos el respeto y el interés por la democracia y el Estado de Derecho, pero no es ese el objeto de lo que yo le pregunto, señor Ábalos. Yo le ruego a usted una mayor concreción en las preguntas, en las respuestas a las preguntas que yo le hago, porque si no, esto no vamos a llegar a ninguna conclusión. Yo le pregunto, ¿usted conoce a los empresarios, señor Víctor de Aldama o Juan Carlos Cueto? ¿Los conoce usted? A Víctor de Aldama sí, lo he visto. De hecho, él era presidente del Cruz Zamora, estuvo en una campaña de promoción, me pidió incluso presentar una camiseta para la promoción del club. Era asesor de Air Europa también. Y claro que lo conozco. A los otros señores no los conozco a ninguno. Bueno, según los informes de la UCO, como usted sabe perfectamente, y entre comillas, habrían sido los responsables de hecho, cierro comillas, de los contratos investigados, de que son objeto de esta comisión de investigación. La Fiscalía cifra en 5,5 millones de euros el beneficio que habría obtenido el primero, señor Víctor de Aldama, y en 9,6 el segundo. ¿Tiene usted o tuvo conocimiento directo e indirecto de estos contratos? No. O en este caso, siendo este ministro, ¿le pareció a usted normal el beneficio obtenido por, como usted ha dicho, que las empresas están para ganar dinero, pero claro, unas comisiones tan cuantiosas son llamativas? ¿Le pareció a usted normal o tuvo usted conocimiento
directos o indirectos de estos contratos? Ni de este contrato ni de ningún otro, de los márgenes empresariales, de los beneficios, de las comisiones, de lo que cobra el personal de las empresas, jamás me he metido. No tengo ni idea, pero de todas formas le digo, le podrá usted extrañar la cuantía, pero en términos de porcentaje de comisión, mucho más inferiores a otras operaciones que hemos conocido. Ya. 3 veces menos que el Ayuntamiento de Madrid. Y en términos de porcentajes de comisión. Pero si nos vamos a precios, mire, yo me remito al informe del Tribunal de Cuentas, donde dice claramente cuál fue el precio que se suministró. Y es evidente que el precio tiene algunas garantías. Una, que no malversas dinero público. 2, que reduces el margen de beneficio de los comisionistas supuestos y de las propias empresas. Así es que el precio es muy importante. Claro que sí. Vale. ¿A usted no le llamó la atención el incremento patrimonial del señor Koldo García entre 2020 y 2022, que según investigaciones habría aumentado hasta 1,5 millones de euros su patrimonio y habría adquirido pisos, automóviles, motos y otros elementos visibles, ¿no?, de nivel de vida, de opulencia, podríamos llamar? ¿No le extrañó observar en una persona, en su estrecho colaborador, un incremento de su nivel de vida tan notable? ¿No le llamó la atención durante este tiempo? No, porque no creo que se produjera en ese tiempo. Vale. El supuesto incremento, según el informe de la UCO, estoy hablando de memoria, se produce a la salida del Ministerio, no mientras estuvo en el Ministerio. Y en cuanto a los vehículos que yo he podido percibir, pues no los veo muy opulentos. Era una motocicleta lo que llevaba y el resto eran vehículos de segunda mano, pero no de segunda mano así estrictamente, sino de secundísima mano, al menos el que le vi yo, los que le he visto yo. No veo nada de eso. Y el enriquecimiento, es verdad que todo lo que he leído luego, pues ha sido una sorpresa, porque no tenía ni idea. Yo sabía pues de la compra del piso de los padres, eso sí que lo sabía, pero yo todo lo demás que he visto no, pero tampoco, en fin, todo esto he visto que he sido después de dejar el Ministerio. Señor Ábalos, los investigadores de la Unidad Central Operativa de la OCU, de la Guardia Civil, consideran que le falta una pieza en sus consideraciones, en su informe. El nombre de un, y entre comillas porque ellos lo dicen así, un superjefe que en teoría estaría al frente de esta organización para compra de material inservible, para cobro de comisiones. ¿Usted tiene conocimiento de quién podría ser este superjefe que estaría al frente de lo que denominé antes como una trama? Pues ni idea, porque entre otras cosas yo no me reunía con ninguno de esos personajes. He visto incluso un chat que dicen los 4 mosqueteros que no conozco a nadie, ¿no? Ni de nombre. Yo no tenía ninguna relación con esas personas. Es que, insisto, es que dicen que existe un superjefe de la organización que estaría por encima de Koldo García, sí, y que tendría la última palabra en la toma de decisiones. Sí, también he visto que fue en uno de los autos sitúa a uno de los citados como la cabeza de la organización. Tampoco eso ha servido mucho que el juez dijera esto o señalara a esta persona, porque todo el mundo se ha empeñado en situar a Koldo García como responsable de esa organización. Pero el juez y el propio, y los informes de la UCO sitúan a otra persona, y lo dicen, no ponen muchas incógnitas al respecto. Entonces, ¿en qué escalón exacto se encontraba el señor Koldo García? O mejor dicho, ¿qué capacidad de decisión tenía encomendada este señor? Ninguna. Usted respondía, no respondía usted de las gestiones o decisiones de este señor, porque, claro, él actuaba, según se infiere de las investigaciones, en nombre de usted. O sea, si no, el señor Koldo García no es nadie. Usted era ministro, el señor Koldo García era alguien porque era uno de sus estrechos colaboradores. Por eso le pregunto, ¿respondió usted de sus gestiones o qué capacidad de decisión tenía este señor? Ninguna capacidad. Es más, creo que ha habido alguna iniciativa del Congreso preguntando al respecto qué autoridad tiene. Ninguna. Un personal de confianza no tiene ninguna. Primero, no ocupa ningún nivel jerárquico en la Administración. Segundo, no tiene ninguna capacidad resolutiva. Creo que ni siquiera se le puede considerar servidor público. Fíjese. Pero, según la doctrina jurisprudencial, pero en todo caso, no tiene ninguna capacidad.
Es posible que siempre cupiera la posibilidad de que alguien, precisamente por el nivel de confianza que pudiera tener conmigo, se sintiera influido por ello. Pero era tan fácil como venir a decírmelo, tan fácil como ponerlo en cuestión. Cuando no hacerle ningún caso. Cuestión que usted me decía. Muy bien. Señor Ábalos, usted encargó la compra de mascarillas para puertos del Estado y para Adif. A ver, la señora Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, indicó que no recibió órdenes para la adjudicación, me refiero a Adif, pero sí presiones, lo ha dicho con estos términos, para que esa adjudicación se realizara con la mayor premura posible. ¿Presionó usted en ese sentido? Por favor, me gustaría hacerle alguna otra pregunta, dígame con la mayor concreción posible si presionó. Yo presioné a todo el equipo de ministerio que no estaba en casa, era la mayoría, para que se adquiriera material urgentemente. Vale. Lo que no dije ni a quién ni cómo. Vale, pero sí claro que se adquiriera, porque la urgencia era tremenda. Y presioné, claro que presioné. Podría estar relajado en ese momento yo. Con muertos diarios, con gente que no quería salir a trabajar, que los transportistas no querían hacer, que los carreteros no querían trabajar. Conocemos perfectamente esa situación tan lamentable, señora Ábalos. Como todo el mundo presionamos. Le haré otra pregunta. ¿Para qué se entrevistó usted con la señora Delcy Rodríguez la madrugada del 20 de enero del 2020 en Barajas? ¿Y puede decirme de qué asuntos trataron en la hora que duró la reunión? Pues, sí, es una vicepresidenta de un gobierno, supongo que se tratarían asuntos importantes, ¿no? No sería para saludarla simplemente. Ni siquiera, pues mire, ni siquiera para saludarse. Solo tenía un propósito y un contenido de ese encuentro, que yo no considero reunión, porque una reunión es otra cosa, pero en fin, es igual. Si todo es el propósito es asegurarme de cuál era su propósito y que en ningún caso tuviera la tentación de entrar en España. Y mi objetivo es que no entrara en España. Y eso es lo que conseguí. Vale. Por lo tanto, si tengo que conseguir eso, no estoy como para hablar de otras cosas que ni me van ni me vienen y para lo que yo no tenía ninguna competencia. Vale, vale. Estrictamente eso. Y señor Ábalos, ¿qué pintaba el señor Víctor de Aldama en aquella reunión y el señor Coldo con usted? Pues no, Coldo me llevó al aeropuerto a esas horas. Pues ¿Quién, Víctor de Aldama o el señor Coldo? No, el señor Coldo, el señor Coldo. Y de hecho pues había actos incluso pues de partido, que yo no quería ir con coche oficial, por ejemplo, porque no solamente en esa ocasión, y él me llevaba con un coche del partido. ¿Y por qué no quería Quiero decir que no era la única ocasión que el señor Coldo me podía llevar a un sitio. El que efectivamente creo recordar que estaba el señor Aldama en el parking de la terminal. ¿Por qué no quería usted con el coche oficial? Ni que ¿Perdón? ¿Por qué no quería usted ir con el coche oficial? Pues porque está a su servicio todo el tiempo, ¿no? Sí, pero el coche oficial no está en la puerta. Ya. No lo tengo en la puerta. Hay que llamar al servicio de seguridad. No tenía tiempo. No tenía tiempo para todo eso. Puedo deducir. A ver, es llamativo, ¿no?, que el señor Víctor de Aldama está en estas... A ver, ¿usted considera apropiado que la vicepresidenta de Venezuela, esta señora que tiene los activos congelados y una prohibición de viajar, y dice usted que se presentó allí para que no bajara del avión? ¿Usted cree que eso es el cometido del ministro de Transportes? ¿Usted cree que es usted a quien le correspondía esta gestión de que no se bajara del avión esta señora? ¿No había otra persona dedicada a estos menesteres? Es que no acabo de comprender por qué usted, precisamente, con el señor Víctor de Aldama y con el señor Coldo García. No sé, no le veo lógica. Ya le he dicho que no fui con el señor Aldama, que lo vi en el parking. Como creo que también lo ha citado, le preguntan a él qué hacía allí. Pero, pues mire, la ministra de Asuntos Exteriores, que hubiera sido casi la más conveniente, estaba fuera de España. Fue ella justamente la que me llamó para decirme... Yo tenía relación con el ministro de Turismo, que sí que efectivamente acompañaba en el viaje y que efectivamente él sí que bajó el avión. Por eso el avión llegó hasta Barajas, porque ahí desembarcó el ministro de Turismo para participar en Fitur. Sobre él no recaía ninguna sanción de la Unión Europea y, por lo tanto, podía entrar como así hizo y participó en Fitur y participó en la recepción de Su Majestad el Rey y, en fin, en todos los actos que le correspondían.
Él no estaba afectado por estas sanciones, pero sí que cuando el Ministerio supo de que en ese vuelo, por el plan de vuelo y porque tienen que comunicar qué personas van en el vuelo, iba la vicepresidenta, eso sí que es verdad que encendió un poco las alarmas en el Ministerio de Exteriores respecto de por qué acompañaba ese avión y que no tuviera la tentación de bajar junto con el ministro de Turismo. Entonces, ¿por qué? Usted no sabe por qué estaba ya el señor Víctor de Aldama, no sabía si tenía algún cargo comercial del señor Hidalgo de Europa, que sabemos que también ha interactuado con él. ¿Sabe usted algo de esto? No, yo sé que el señor Aldama tenía muchas relaciones con Venezuela, pero es curioso porque lo tenía con tirios y troyanos, quiero decir, que tenía relaciones con el gobierno y con la oposición. ¿Y con usted? Y con usted, según parece, ¿no? También, ¿no? De lo que se... No, conmigo lo tenía a través de la empresa. No tenía ninguna relación personal conmigo. Bueno. Pero si a usted le apetece establecer señor... una conjetura, pues no, tampoco me voy a ofender por eso. No, mi intención no es ofenderle en ningún caso, simplemente esclarecer. No se tome usted por ese... No. O sea, yo no quiero ofenderle a usted en absoluto. Lo que intento es hacer mi trabajo como senador y esclarecer en la medida de lo posible estas circunstancias que evidentemente han merecido la apertura de un expediente en el judicial y todo el escándalo que conlleva, ¿no? ¿Usted informó a Pedro Sánchez de la visita de la señora esta, de la tal Delcy Rodríguez, de la vicepresidenta? Porque, hombre, tratándose de una vicepresidenta de un gobierno, es una visita importante que el señor presidente debería haber conocido en su día, ¿no? Por supuesto, y él además no solamente eso, sino que hizo también público que efectivamente yo había atendido una misión diplomática y con éxito. ¿Lo calificaría usted de misión diplomática? ¿Usted cómo lo calificaría? ¿Misión de guerra? Pero una misión diplomática, señor Ábalos... Es una vicepresidenta de un gobierno reconocido por España con el que tenemos relaciones, le guste a usted o no le guste. No me gusta nada. Ya lo sé, eso lo deduzco, pero que aun no gustándole... Mire, a mí hay muchos regímenes que tampoco me gustan. Ya que me pregunta, pues me pregunta, me hace esa observación, pues no me gusta. Digamos, el respeto debido a unas relaciones diplomáticas. En este caso, a mí no. En este caso, bastante es decirle a la vicepresidenta de otro país, por favor, no puede bajar. ¿Entiendes? Dentro de lo que es el respeto, en el marco del respeto, y se tiene que hacer así, porque con ese país mantenemos relaciones, tenemos embajadas, tenemos contactos, le guste o no le gusta el régimen, como con otros que no nos gustan. Si eso no es la cuestión. Pero entonces usted informó al señor Sánchez, ¿no?, de esta circunstancia, ¿no? Y del resultado de la gestión. Del resultado, muy bien. Estupendo. ¿Y usted conocía aquellas tan traídas y llevadas, sobre todo por la señora Rodríguez, maletas entre, no sé, un número indeterminado, entre 40, 12, no sé, que anduvieron por el aeropuerto de Barajas sin que nadie inspeccionara su contenido ni nada? ¿Usted sabe qué contenían o tiene usted noticia de qué podían contener? Me alegra que me haga esa pregunta, que por cierto no es tampoco original, porque es de los bulos, ahora que estamos hablando de bulos últimamente, mejor instalados en este país. No existieron las maletas. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Pero fue un bulo tremendamente instalado. Lo único que llevaban es un equipaje personal, que en el caso de la vicepresidenta y de quienes le acompañaban, igual que entró, salió al avión de Doha. Igual. Pero aquí se instaló la maleta y estamos hablando de maletas. Incluso uno ya se pone más atrevido y empieza a hablar ya de contenidos de maleta. Escapan a toda lógica racional, porque el avión, que además hemos tenido oportunidad, todo el mundo, de verlo en unas fotos, unos fotogramas sacados de unas cintas que se suponen reservadas y protegidas por la Ley de Protección de Datos, pero da igual, a estas alturas, ¿qué más da? Además, no tengo ningún problema en que salgan. Pero hemos podido todos ver el tamaño del avión. Pues ahora usted coja el avión, como si fuera una maquetita, e introduzca 40 maletas. Miren a ver si cabe. Luego, además, en un alarde más de imaginación, las vamos a llenar. ¿De qué las llenamos? De oro, cocaína, dólares. Metámosle peso. Y ahora, cuando usted le ha metido, haga el reparto. Vamos a poner un reparto de todo eso en las 40 maletas. Intente despegar. Intente despegar. Mire usted, y cruce todo el charco. Oiga, vamos a ver. Pero es más, en otro alarde siguiente, esas 40 maletas son introducidas en un vehículo. Yo vi un infograma donde se veía el vehículo.
Bueno, todos tenemos coche o nuestro papá, nuestros amigos. Sabemos los maleteros cuántas maletas caben en un vehículo. Pero que sí, o sea, es tan señora absurdo. Pero luego hay otro problema. Y permíteme que me ha dado una oportunidad. Hay otro problema. Y es que cuando se dicen que se introdujeron 40 maletas, lo que se está poniendo en cuestión es la actuación de quienes tienen que velar porque no entre nada, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Les quiero advertir que estas fueron objeto de denuncia. Este tema se ha judicializado. Es absurdo. Juzgado 31, archivado. Reforma, protesta y recurso, manifestación del Juzgado 31, de la Audiencia de Madrid, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Pero incluso en el ámbito europeo, absolutamente despachado por improcedente. Dígame, ¿y a qué instancia me queda el Tribunal de Dios? A ver, señor Pelayo, le quedan señor Ábalos, si yo lo que le señor pregunto, Pelayo, a ver, le quedan sí. 2 preguntas, nada más, y rápidas, por favor. Muy rápidamente, sí, soy consciente del paso del tiempo. Y el señor Ábalos también. Pero mire, señor Ábalos, yo solamente le he preguntado todo el mundo, todas las informaciones periodísticas, e incluso dicen que hubo trasiego de maletas. Usted me dice que no, cosa que me sorprende muchísimo. Es la primera vez que oigo decir que no hubo tales maletas, no sé. Pero y le he preguntado que si usted conocía el contenido, luego como me dice usted que si entran o no entran en un avión o que si caben o no caben. Eso no es mi pregunta. Usted no conocía entonces el contenido de esa maleta. Es que no hubo maletas, le repito. Bien. Pues eso es una novedad importante, sí, desde luego. Entonces, señor Ábalos, volviendo al señor Víctor de Aldama, ustedes no hablaron en ningún momento en el aeropuerto, el señor Víctor de Aldama y usted, en la madrugada esta. En absoluto. No hablaron de nada de esto. De nada. Ni la señora Delcy le hizo ninguna referencia tampoco a la presencia del señor de Aldama en el aeropuerto, que iba a hablar después con él o algo. No le comunicó. No, tampoco. Además es que no hubo ocasión. Mire, todo el operativo, y además me llamó el ministro del Interior también para decirme efectivamente cuál es el dispositivo que iba a tener y que me pusiera a disposición del comisario de Barajas. Toda la operación la llevó el comisario. Y yo no hice nada que no me dijera el comisario que hiciera. O sea, el comisario me decía, por aquí, subimos en este coche, pasamos por aquí, nada más. Así es que yo no sé si también lo han citado. De todas formas, ha sido objeto también de la causa judicial que le he comentado antes. Todo fue supervisado. Como se puede ver en esa fotograma, por cierto, el diario El Mundo publicó, no hace mucho, pero veo que sin mucho éxito tampoco, que las tales maletas no fueron así. Ha sido el único medio que lo ha hecho. Tarde, 4 años después, pero lo ha hecho. Pero claro, ¿cómo vamos a romper la leyenda a estas alturas? Pero sí que lo ha publicado. Yo lo que quiero decirles es que fue una acción absolutamente supervisada por los policías, como se puede ver en ese fotograma. Ese avión estaba rodeado de patrullas, que a mí me impresionó ver tanto luminosos para impedir que bajaran del avión. Entonces no bajaron. Señor Pelayo, bajaron, sí. En un momento dado, sí. Señor Pelayo, su tiempo ya ha concluido. Muy bien. Vamos a esto va a seguir, compareciente y damos por concluida esta primera intervención. Pues muchas gracias, señor Ábalos, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Beltrán de Heredia tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor. Sí, usted ha comentado que conoce a Víctor de Aldama y que conoció antes de tener estas informaciones a través de la prensa. ¿Cómo le conoció? ¿Recuerda usted cómo le conoció? ¿En qué circunstancias? Bueno, lo he dicho además en los medios. Coincidí en un viaje en México. Él tenía muchas relaciones entonces con un municipio que se llama municipio de México, Oaxaca. También tenía muchas relaciones con el Senado. Y luego ya le digo, pues coincidió porque él era asesor de Europa. Y Europa es una empresa pues muy importante en España, muy importante. La única que no tiene dudas de españolidad en cuanto a aviación. La única que tenemos con bandera española de verdad. ¿Le consta a usted, perdone si no me... Es que me cuesta a veces, no sé si es el micrófono o qué. Le decía si le consta a usted la relación entre su asesor Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama. Sí, cosa que ya saben que a mí tampoco me gusta que la gente se vea mucho y lo sabe todo el mundo en el Ministerio. ¿Cuál es mi actitud al respecto?
Cada uno puede relacionarse como quiera, pero fuera del Ministerio. Perdone, entonces esa relación era extra, digamos, laboral, Por fuera supuesto. del ámbito laboral del Ministerio. La que pudiera haber... ¿Conocía usted que esta empresa No. estaba ligada? No, y le tenía digo, y el vinculación señor con Aldama Víctor no formaba parte de esta Aldama? empresa tampoco. Es que usted ha dicho que formaba parte. No formaba parte. No formaba... De hecho, no, vamos a ver, de hecho yo me he enterado, pero tampoco es que entonces lo mirara yo, ¿eh? Simplemente ahora he visto que este señor tenía un contrato de comisionista con esta empresa. Es lo que estoy leyendo. Pero no ha formado parte de ella, tengo Luego, entendido. como hemos visto en algunos medios escritos, supongo que me dirá también que es un bulo, pero quiero confirmarlo por su parte, en ningún momento despachó con Koldo y Aldama la adquisición de las Jamás. mascarillas. Jamás. Pero aparte es que eso es muy alegre decirlo, ¿eh? Porque no hay ninguna prueba ni evidencia de que eso haya ocurrido. Ni yo me hubiera prestado jamás. Me parece que, en fin... La semana pasada, bueno, estuvo aquí también compareciendo el exministro de Sanidad, el señor Illa, y comentó también su jefe de gabinete, Víctor Francos, que su asesor, Koldo García Izaguirre, se había visto o había ido a ofrecer material sanitario tanto directamente a Salvador Illa, que fue quien lo dirigió a su gabinete. ¿Usted sabía de estos movimientos de No, de hecho me este pidió... servicio público, de este afán, esta voluntad por ayudar? Bueno, Víctor, tampoco se burle perdón, de eso. Koldo. Tampoco se burle de eso, porque mire, yo también llamé al Ministerio de Sanidad cuando quería el material sanitario. Y el ministro lo único que me dijo es, todos estamos igual, pero no te fíes, hay mucha estafa. Pero me quedé sin material. Luego usted ¿vale? no conocía Luego, de estas esto visitas de hay que Koldo. situarse en aquel momento. Todo el mundo iba detrás. ¿A ti cómo te ha ido? Tú conoces y para no arriesgarse. ¿Y el resultado cuál ha sido? Y el resultado, en este caso, señorías, fue que, a diferencia de muchos otros contratos, el Ministerio no adelantó dinero. Por lo tanto, no hubiera perdido dinero nunca. No hubieran encontrado ante una situación que sí que ha ocurrido de gente que cobró y no recibió el material. En este caso, no. Pero es más, que incluso el material fuera de calidad. Por eso tenía bloqueada la disposición del dinero. Primero, ellos tenían que hacerse cargo de la compra. Y, en segundo lugar, tenían bloqueado el pago hasta que, efectivamente, la calidad se examinara. Y no hemos tenido problemas en lo que a mí me afecta. Yo no he tenido problemas en otras administraciones, cada uno... Pero yo, en lo que a mí me afecta, no tuve ese problema. Entonces, hay que ponerse en esas circunstancias. Mire, yo he hablado tráfico de influencia. ¿Sabe cuál era la influencia? Estaba invertida en este caso. La influencia era de uno respecto del proveedor. No del proveedor respecto de uno, porque no había mercado. No había mercado. Pero es que además, por ejemplo, esta empresa tuvo que invertir en un hub logístico en una ciudad china que por ahí tendrá puntadas, en fin, complicada, ¿eh? Y mantuvo una oficina permanente para permitir la aduana. No podía volar cualquier avión a China. Solo teníamos 2 compañías acreditadas en España, Iberia y Air Europa. Ninguna más podía volar. Como no fuera ya, pues del ejército, en fin, de gobierno a gobierno. Pero solamente esas 2 tampoco podían acceder a cualquier aeropuerto. Solamente estaban habilitadas desde determinadas aduanas en China. Es que estamos hablando de un mercado que era imposible hacerse con nada. Y entonces, claro, yo consigo, sin poner en riesgo el dinero público, garantizando el cumplimiento de la calidad, prestación en tiempo, que fuimos los primeros casi en tener mercancía, a un precio a veces 3 veces inferior a lo que otros pagaban. Oiga, yo estaba muy contento. Ahora resulta que ha habido comisiones. Bueno, ¿y dónde no? Díganme qué operación no las ha habido. Segundo, Sí. que hubo alguien que pudo cobrar sin tener por qué cobrar. Que lo diga la justicia. Señora Ábalos, Pero yo no tengo por qué pensar que justamente si ha habido algo, tiene que derivarse de eso. Esta comisión de investigación nace precisamente, como digo, de la presunción de que hay una persona que, siendo asesor de un cargo público y, por tanto, cargo público, ha podido beneficiarse, lucrarse indebidamente.
Esa es la cuestión. En estos momentos yo no estoy cuestionando el procedimiento de contratación. Veo que usted conoce perfectamente cuáles eran las posibilidades de esta empresa, qué infraestructura tenía o desplegó en ese momento. Por tanto, me cuesta creer... Tanto detalle no, pero conocía algunas cosas, sí, para asegurar. Por lo que le he oído ahora mismo, parece que tenía usted un conocimiento exhaustivo de cuál era el despliegue... El procedimiento, claro. Que había hecho la empresa. Sí, el procedimiento, sí. En cualquier caso, me ha dicho que no conocía, digamos, de esta intermediación, de esta posición o visitas del señor Koldo García Izaguirre a otros departamentos, de estas ofertas a otros ministerios, a otras comunidades autónomas. No conoció nada de, digamos, estos movimientos. Por otra parte, acreditadas estas visitas tanto por parte del señor Illa como por parte de quien fue su director de gabinete. Bueno, pero mire, Francos. lo del señor Illa, que se me ha pasado, porque claro, van cambiando, me enteré, yo estaba en un programa de televisión. O sea, fíjese, si es que más de una cosa me ha pillado en directo. Y estaba yo en la televisión, y en eso sale la intervención del exministro de Sanidad, y claro, se produce en paralelo a mi propia comparecencia, con lo cual me dijeron, oiga, esto que acaba de decir, ¿usted qué tiene que decir? Claro, no era la primera vez que me pillaban así. Y yo lo que contesté y se lo manifiesto. Si lo dice Salvador Illa, le creo. Pero yo no supe nada, pero él mismo ya creo que ha declarado que tampoco me dio parte. Ahora, usted me pregunta, ¿y qué le parece que eso lo hubiera hecho? Mal, porque por mucha confianza que haya, por cuestiones de partido, política, mucho coleguerío, el ministerio o el gobierno está por encima de eso. Y uno actúa de otro modo. Yo puedo estar en la agrupación o en un acto de partido muy de compañero, pero en la administración ¿Usted cree que el señor Koldo García Izaguirre pudo ser utilizado por terceros precisamente reconociendo esa capacidad de influencia o presumiendo que tenía cierta capacidad de influencia, dado que tenía, a su vez, un grado de confianza por su parte? Yo no tengo por qué presumir nada, señoría. ¿Considera que el señor Koldo García Izaguirre le utilizó a usted o utilizó la confianza que usted había depositado en él? Mire, yo solamente le puedo contestar dos cosas. Voy a tratar de empeñarme en no menoscabar los derechos de nadie. Si he empezado hablando así, no quiero derivarme hacia otra cosa. Quiero respetar las garantías procesales, que cada uno se pueda defender. Yo no voy a defender a nadie, pero no voy a acusar a nadie. Ni voy a ser un obstáculo para su defensa. Eso tiene que quedarle claro. Por lo demás, si usted me habla de decepciones tengo muchas. Pero son mías. Son mías. ¿En ningún momento usted sospechó, a lo largo de toda su, digamos, trayectoria o relación laboral con Koldo García Izaguirre, de ningún tipo de actividad o de actuación que fuera irregular? Mire, o reprochable? Vamos a calificarlo reprochable. Es que yo no vivía con él, aunque... o sea, bueno, casi vivía, porque estaban muchas horas. Esa es su apreciación. Me parece un poco atrevida también, porque yo no llegaba a ese nivel. Yo había días que ni lo veía. Todo depende de la agenda mía. Y la agenda mía es conocida. Como comprenderán, no me lo lleva al Consejo de Ministros. Cuando venía a esta Cámara a rendir cuentas, usted no lo vería, seguramente. Y a tantas y tantas reuniones que no tenía ningún sentido. Y si hacía despacho ya ni le cuento. O voy a estar yo pendiente de la vida de otro. No. Y si hubiera habido algo, efectivamente, como sí que algunas cosas pues no me gustaron y siempre he advertido. Y además otras cosas que hay veces que pues también le puedo decir. Hay gente que dice, es que lo que es ayudar. Bueno, tampoco a veces estamos para ayudar. ¿Por qué? Porque la ayuda se malinterpreta, lamentablemente. Sí, y uno puede tener la mejor espíritu de ayuda y al final acaba ya con sospechas de interés. Bueno, usted se ha manifestado en entrevistas públicas que se ha sentido traicionado por su asesor, Koldo García Izaguirre. Luego entiendo que para que uno se sienta traicionado es porque, como usted ha dicho, el factor humano y la relación personal va más allá de la laboral. Por eso, permítame también que le diga que me cuesta entender que usted no conociera de todos estos trasiegos
Y voy a ponerle incluso un punto de buena voluntad por parte de Koldo García Izaguirre a la hora de prestarse a facilitar empresas que pudieran facilitar material sanitario a otras administraciones, a otros ministerios, al propio Ministerio de Sanidad. Pero también es mi percepción. Bueno, y está en su derecho de tenerla. Pero como aquí no hablamos de percepciones, espero, sino de investigar, ¿no? Es una comisión que su objeto será investigar y saber también desbrozar lo que son percepciones de lo que son certezas, digo yo. Si no, pues todo va a dar mucho miedo, entonces. Usted ha dicho llevar por eso. también, y lo ha manifestado ahora también, que bueno, que espera que Koldo García Izaguirre, como además en derecho le corresponde, pueda defenderse judicialmente. ¿Podría defenderse de otra manera que no fuera la judicial? Yo creo que la que tiene que defenderse es la judicial, no tiene ninguna otra, porque de ahí se derivan todas las demás defensas que pueda hacer, aunque entiendo que hay muchas cuestiones que ya no tienen ninguna reparación. Ya no tienen ninguna reparación. ¿Se siente que, bueno, que su reputación ya ha resultado dañada, la suya? ¿Usted tiene alguna duda? Le pregunto si ¿O usted simplemente tiene esa es ironía? percepción. Porque como usted bien ha ¿Usted dicho... mismo lo ha puesto en cuestión? No, como usted Le bien ha dicho que le cuesta creer. Usted no está en el principio de presunción de la buena fe. Usted ya está en que le cuesta creer. ¿Usted realmente me hace esa pregunta de buena fe? ¿Usted cree que mi reputación no se ha dañado? Se la hago de buena fe. Cuando tu propio partido te suspende de militancia, por algún indicio que le llaman responsabilidad política, pero no deja de ser un indicio de culpabilidad, aunque tenga esa denominación. Usted me pregunta eso. Mire, ¿sabe lo que me sostiene, afortunadamente? Que, afortunadamente, en la calle no tengo este problema. Y me sorprende, porque mire que el clima es durito y no lo tengo. ¿Usted considera que no tiene ninguna responsabilidad política en este momento respecto de los presuntos hechos que se le imputan a un asesor suyo? Pues mire, es que tiene que defenderse. Es que él ha dicho por activa y por pasiva que efectivamente no tiene nada que ver con eso. Y también le digo, una vez deja el ministerio y él mantiene una agenda, yo no sé lo que va a hacer ni lo que puede hacer. Pero lo que me está hablando de ese supuesto incremento patrimonial es posterior al ministerio. Bien, usted entiendo que presume, que considera que no tiene ninguna responsabilidad política. Sin embargo, yo deseo, fíjese, por el bien no solamente de él, sino también, como usted dice, de mi propia reputación. Deseo, no prejuzgo, ya me gustaría. Sin embargo, y voy a confiar en la justicia. Sin embargo, y bueno, y tal y como ha dicho usted hace un momento, a la respuesta de otro senador, y como también lo dijo aquí Santos Cerdán en su comparecencia, en la decisión de la Secretaría de Organización de su partido se han excedido a la hora de aplicar el código ético del partido con usted. Por tanto, parece que su partido, el Partido Socialista, no presume esa, falta de responsabilidad política en usted. Presume que existe alguna responsabilidad política. ¿Por qué considera o qué cree que ha motivado a su partido a que actúen de esta forma que han llamado ejemplarizante por encima de lo que establece el propio código ético? ¿Por qué considera que han sido tan duros o tan exigentes precisamente con usted, que ha tenido una marcada trayectoria política dentro del partido? Pues lo dije también en mi intervención anunciando mi pase al grupo mixto, ¿no? Yo creo que muy influido por el ambiente, por el impacto, el contexto político en el que tampoco tengo por qué extenderme, porque todos lo vivimos y lo respiramos, lamentablemente, y entonces, urgidos por una respuesta inmediata, se planteó esta cuestión. Igual, después de todo lo acontecido desde entonces hasta ahora, uno podría valer si valía la pena. Pero yo ya sabía que todo lo que iba a ocurrir tenía que ocurrir. Y que era, pues bueno, un tributo como aquel que dice, ¿no? Un brindis al sol.
entre otras cosas porque yo, como bien sabe, no tengo demasiado futuro político, no ahora, sino incluso antes de mi pase al Grupo Mixto. Estaba ya de retirada. Me ha traído con la expresión si valía la pena, me ha llevado al presidente del Gobierno, al presidente Sánchez, como creo que pretendía usted. ¿Ha hablado el presidente Sánchez con usted tras conocidos estos hechos? ¿Se ha dirigido a usted? Obviamente no. ¿Le parece a usted normal? A mí ya cosas normales, ¿qué quiere que le diga? Lo normal tiene que ver con el ambiente. Y entonces hay cosas normales en un ambiente y cosas anormales en otro. Pero la normalidad no es un término absoluto. Es como lo de la amistad, ¿no?, que el otro día escuchaba. Son términos muy relativos y muy vinculados a los ambientes. ¿Podría decir usted que esta decisión de su partido de apartarle, de pedirle que entregue el acta de diputado, responde a ese compromiso que también anunció el presidente Sánchez de regeneración democrática? Bueno, esto es previo. Me está hablando de un tema previo y de un propósito posterior. Pero seguramente esa conclusión, bueno, seguramente pues, no nos dijo. No, pues creo que no. Venía Fíjese, tras 5 días de reflexión, pero lógicamente era algo en lo que el presidente ya estaría pensando previamente, ¿no? Pues yo creo, y lo he planteado, que un propósito de regeneración democrática, o pongámoslo como, pues tiene que decir qué contenidos tiene, y cuando sepa los contenidos estaré en condiciones de contestarle. De momento, el propósito es una cosa, pero habrá que ver los contenidos de qué va. ¿Se consideraría usted una persona non grata para su partido? No, mire... ¿O cree que le consideran así? No, mire, esto es duro para todos. Esto es duro para todos. Yo llevo 43 años militando en este partido. De toda la dirigencia que hay en el partido, no sé quién puede... Alguno habrá que tenga más años que yo, pero minoría. 43 años. Siempre he tenido una responsabilidad orgánica y también institucional, en todos los ámbitos. Como comprenderá que esto no es fácil. Y en todo este tiempo me da la impresión de no haber hecho daño a nadie. Me da la impresión. Luego usted Con lo cual, pues es, como comprenderá desde el punto de vista de las relaciones, usted tiene una larga trayectoria tanto en cargos internos del partido como en cargos públicos. Por tanto, un amplio conocimiento de cuál ha sido y cuál es la trayectoria de su partido. En algún momento le oí decir que parece que alguien pretenda librarse de usted, entiendo que en el sentido metafórico y que está hablando políticamente. ¿A quiénes se estaba refiriendo? ¿A personas de su partido? ¿Eso lo he dicho yo? Sí, lo he recogido de una entrevista. Librarse de mí, si yo... Exactamente, literalmente. No, no creo. Habrá que ver, si me tendrá que decir la frase entera para que yo mismo la entienda, pero es que librarse de mí no tiene ningún sentido porque era bastante inocuo. O sea, es usted inocuo. ¿No parece entenderlo así su partido? Bueno, yo creo que hay más leyenda que otra cosa. Pero yo, y como le digo, no tenía ninguna responsabilidad específica ya, desde que dejé de ser ministro, no tenía ninguna responsabilidad orgánica, me limitaba a presidir una comisión en el Congreso, que ya sabe usted, el presidente está aquí, sabe de qué va esto, hable usted, calle usted, tenga su tiempo. Luego usted... Bien, hablemos un poco del La cosa es que se haga de común acuerdo. Hablemos del principal investigado de la supuesta trama del señor Koldo García Izaguirre, porque usted no ha es el dicho principal investigado. Uno de los principales. Digamos que es el que efectivamente tiene una trascendencia mediática que no tiene el resto. Porque claro, en fin, no es lo mismo, ¿entienden? Comprarse un piso en Pozuelo que un apartamento en Benidorm. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Claro, es mucho más interesante digamos, lo que se acerca a lo cutre. No es lo mismo comprarse un Maserati que tener un coche de estos de segunda o tercera mano que ya no se producen. Claro, por favor. No, ahí es donde se produce la atención mediática. Pero ponderemos, porque no aparece como el principal acusador. Ni siquiera da nombre a la operación de la UCO. No da nombre. Otra cosa es todo el enfoque mediático que se ha dado, que veo
que da muy buenos resultados. Que quizás tenga que ver con su posición en el núcleo de un ministerio del Gobierno de España. Pero bueno, la pregunta iba, ¿por qué ficha usted al señor García cuando ha dicho que no lo conocía previamente? Por lo tanto, ¿quién le recomendó o quién le llevó hasta usted, a este señor? Está dicho y además reconocido, pues porque este era militante navarro y en un momento dado, como he dicho antes, pues necesitábamos un personal para conducir, vaya, un conductor, que no estuviera el 8% ni planteara ningún problema, pues alguien que estuviera, pues que le apeteciera y antepusiera, digamos, su militancia a su relación laboral. Y yo, pues lamentablemente, pese a que era yo, en fin, yo he sido secretario provincial del partido en Valencia, no conoceré gente del partido, pero no tenía a nadie para esas reuniones, para esas condiciones, que quisiera desplazarse a Madrid. Que no es fácil, no lo he tenido ni siquiera pues esas posibilidades ni para nombrar altos cargos. Había gente que decía, no, yo no. En ese nombramiento de altos cargos, entonces, usted cita, en ese nombramiento de altos cargos, usted dice que en el ministerio tenían 5 personas de máxima confianza. No he dicho que incluso para ofrecer hasta altos cargos es difícil que se te vengan de tu tierra. Bueno, y en este caso, por terminar con su pregunta, pues efectivamente Santos Cerdán, que era el secretario de Organización de Coordinación Territorial, pues una especie como de adjunto, porque de hecho además tenía delegadas por mí todas las funciones de disciplina interna y de organización territorial, pues me sugirió esta persona, y ya está. Y efectivamente vino con gusto y con ganas. De las otras 4 personas restantes dentro de los 5 cargos de confianza, alguno de ellos también se dedicó a la búsqueda de proveedores de material sanitario, mascarillas, alguien más de su ámbito de confianza. Entre otras cosas le diré, porque posiblemente estoy pensando, es que no estaban en el ministerio. Es que no estaban en el ministerio, como le digo. El ministerio se quedó el jefe de prensa, el jefe de gabinete, se quedó porque acompañaban, como les digo, y el resto de asesores yo creo que estaban teletrabajando. Es que en el ministerio se quedó lo que se quedó. Si fuese de manera presencial o teletrabajando, ninguna otra secretaria tampoco. Usted ha insistido y ha remarcado y subrayado que instó a todo el mundo a la búsqueda de proveedores en aquella situación de alarma. También, por supuesto, a todo el equipo técnico. De hecho, como le digo, no solamente se encargó el subsecretario, sino que toda el área de la subsecretaría se encargó de esto. Y siempre se dio conocimiento de todo ello. Mira, ahora venido para aquí me acuerdo de que incluso el Departamento de Seguridad Nacional se daba cuenta de estas contrataciones y de las características de la contratación. Es que no había ninguna opacidad en eso y se publicaba en el portal y se daba cuenta todo. Nada más saltar a la luz pública, sus primeras palabras, señor Ábalos, fueron que me he quedado estupefacto con esto. ¿Le sorprendió tanto? Claro. O sea, no conocía a qué dedicaba el tiempo su máxima persona de confianza, una de sus máximas personas de confianza. En general, y oiga, además, yo en esto tengo mucha empatía con cualquiera. Es decir, cuando se produce un hecho de estos, una detención de unas personas, impacta mucho si encima las conoce, más todavía. Y si encima es por algún tema que te puede tocar, por más todavía. O sea, es que eso no te lo puedes esperar no me lo podía esperar en la vida. ¿Cómo voy a quedar? Y con la perspectiva del tiempo, ¿se sigue sorprendiendo? ¿Está sorprendiendo? Pues me sigo sorprendiendo de algunas cosas que no es el caso, pero yo creo que si realmente tuviéramos objeto de un poco de mejorar, ¿no?, nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, pues igual nos lo podríamos plantear. Por ejemplo, si un sumario es secreto, es por algo, no es por ponerle un sello de caucho. Y entonces, si se publica, estamos hablando de revelación de secretos y alguna consecuencia tendría que tener. ¿Y sabe por qué? No porque se ha vulnerado un capricho, sino que se está jugando con la defensa de las personas. Porque cuando es secreto quiere decir que ni el acusado tiene conocimiento de la acusación. Entonces, no es de recibo que uno se entere de la acusación por los medios de comunicación. No es de recibo que personas que forman parte del ámbito de la intimidad, que nada tienen que ver con tales asuntos, aparezcan fotografiados. Todas esas personas que han aparecido fotografiadas por formar parte de la agenda de este hombre, que simplemente han querido tomarse un café por quedar bien, porque han trabajado con él, porque se tienen cariño, por lo que sea, se han expuesto a ver su cara, su imagen, en todos los medios como parte de una trama. Esas consecuencias gratuitas son necesarias. ¿Podemos hacer algo por velar los derechos de las personas? Si nos interesan los derechos de las personas, si no, oye, nada, genial. Viva el circo, que lo importante es tener circo, aunque sea machacando gente. Yo creo que eso sí tiene que tener alguna consecuencia. Todos los sumarios son reservados, pero algunos especialmente, cuando son declarados en secreto, pues son por algo.
Pero eso no es problema, ¿verdad? Eso que afecta a la calidad democrática y al Estado de Derecho de este país no es objeto de debate. Cuentas, ha dicho lo mismo. Y para finalizar, por lo tanto, más No allá... tengo nada del contrato ni nada. Mire que además yo, todo esto que tengo, pues bueno, lo he buscado por la prensa de estos días, alguna cosita que sí que me archivé, pero yo del Ministerio no me llevé nada. Y tampoco he querido llamar al Ministerio para que me echaran una mano. Así es que no tengo demasiado. Y para finalizar, señor Ábalos, más allá de la existencia de una trama que usted mismo ha dicho que duda de su existencia y la justicia determinará... Voy a empezar con unas reflexiones, que no preguntas, por lo tanto no espero respuesta. Esto es una comisión de investigación política, no judicial. Se rige por otros parámetros. Segunda reflexión, ya empieza el cansino, cosa que yo esperaba por otra parte, esto no es de mi competencia, esto yo no lo sabía, esto lo hace otro, delegué, esto ya es ya el estribillo que nos llegará hasta el final, y hasta el final oiremos esto. Y la tercera también me ha quedado clara, como le dije el otro día al señor Santos Cerdán, que hay amigos, enemigos y compañeros de partido. Esto nos ha quedado perfectamente claro. Usted dice que los asesores que se nombran a las empresas públicas o agencias, no vamos aquí a entrar en el estatus jurídico exacto de estas entidades, es una especie como de regalo, de sobresueldo, de bufanda que se da a los asesores, independientemente de su capacidad. Esto yo creo que hay que repetirlo en voz alta ante la opinión pública para que la opinión pública tenga conocimiento de lo que es la regeneración democrática. Y seguro que no es usted, seguro que son todos los demás. O sea, seguro que son todos los demás. Y entonces yo le pregunto si dentro de esta compensación, como diría un famoso, compensación extracontable, estaría el que el hermano del señor Koldo García, Joseba, fuera contratado por Enfersa, que dependía del Ministerio, pues es una subsidiaria de Adif para los desechos, y si en esa compensación de sueldo, seguramente por un exceso de trabajo en un momento determinado, también está que la esposa del señor Koldo García, Patricia Uriz, fuera contratada como apoyo en secretaría en el ministerio, en su ministerio. Koldo García. Pues mire, de este sí que le puedo dar cuenta. Del otro es que no recuerdo haber metido a nadie, pero bueno. Lo cual no sé si es bueno o malo, que visto lo visto. Pero, pues sí, cuando llega, igual que les he dicho antes que todo ministro, los vicepresidentes tienen más capacidad, pero un ministro tiene 5 asesores con capacidad para nombrar. Ahora, esto pasa también en alcaldías y comunidades autónomas, vamos a ver, donde seguramente hasta tienen más margen, ¿no? Y en las comunidades autónomas, en fin. Pero en el caso del Gobierno de España, porque yo veo cifras abultadas, tiene 900, son 5. Pues y en la Secretaría particular ocurre lo mismo, tienes 3 plazas que puedes disponer. Usted ha dicho 17, pero hubiera quedado más claro, más clarificador y más comprensible al ciudadano qué significa en términos de retribución, porque el nivel 17 creo que nadie aquí sabe qué retribuciones representa, pero si hubiera dicho 1.400 al mes, todos sabemos ya de qué va la recompensa. Pues bien, de esas 3 personas me pasó lo mismo. Gente que yo conocía o que ha trabajado conmigo y tal, pues no podía, porque tú traer a alguien, en mi caso de Valencia, por 1.400 al mes, pues ¿qué le voy a explicar? Ni para pagar la vivienda, no se te viene nadie. Entonces, pues no tenía tampoco a nadie. Y entonces, pues en un caso, pues la propia jefa de secretaría pensó en una. Y en este caso concreto se le voy a decir, era un problema que me pidió Koldo García para poder tener a la familia, dado que con las retribuciones pues se encontraban con ese problema, para poder hacer conciliación familiar. Esa es la explicación, No era un puesto tampoco, era un puesto de confianza, que puedes nombrar a quien quieras, y con esas retribuciones. Dentro de lo que te permite el Ministerio, otros que no puedes porque son funcionarios y por supuesto tienen que estar poco menos que hicieron un favor al Ministerio. Bien,
El señor Coldo García Bueno, pero se imagino presenta que la en Generalitat Sanidad. también tendrá algún funcionario de empleo, algún asesor, alguna secretaria, o allí son todos de carrera. ¿En dónde? En la Generalitat, por ejemplo. No lo sé, yo soy senador. ¿Eh? Yo no lo sé, soy senador. Ah. O sea, no sabe nada la Generalitat. Yo no Bueno, sé la nada, Generalitat yo sé, es la sé un poco del institución de Senado y autogobierno que me hay en cuesta, Cataluña, porque la estoy todavía en nuestra. periodo de prácticas. ¿Eh? Estoy todavía en periodo de prácticas. Todavía. Y entonces yo le ruego, señor presidente, que el compareciente no interrogue a los interrogadores, porque esto es un poco el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, el día de no cumpleaños, con lo cual no vamos a acabar nunca. Simplemente es una observación, señor presidente, si la quiere usted sostener o no. Una película de terror. Es usted lo suficientemente experimentado para no entrar al trapo de las provocaciones que pueda haber en estos debates. Estoy muy débil hoy. Los lunes es mal día. Siga usted. Vamos a ver. El señor Coldo García va al Ministerio de Sanidad y dice, tengo aquí una cartera de servicios, tengo aquí unos productos. El exministro Illa nos dice que en pocos minutos, en instantes incluso, lo despacha hacia abajo, gabinete, equipo técnico, etc. Entonces, le hicimos la pregunta de si, siendo los dos compañeros del mismo gobierno en el mismo tiempo, eso sí que es el mismo tiempo, ¿no? No se pusieron en contacto, uno para decirle, te envío a un asesor, usted te envía a un asesor que tiene cosas, a ver si os interesa, porque nosotros, por lo que usted ha dicho, ya hemos cubierto nuestro cupo, o lo estamos cubriendo con normalidad, entre comillas, por supuesto. Y si no hizo esta llamada, que el ministro de Sanidad le llamara a usted, oye, este que es tuyo, ¿qué interés tienes? Y entonces parece ser que nadie llama a nadie, se presenta allí en el ministerio y lo envían para abajo. Entonces, esto usted, visto desde fuera, usted dice que no le gustan las percepciones y que le gustan los hechos, pero es un hecho que, por lo que sabemos, nadie habló con nadie. Los dos ministros no hablaron entre sí. Esto no es una percepción, es un hecho. Y le pregunto, ¿es un hecho normal que si usted tiene un colaborador que tiene una fuente de aprovisionamiento en un momento crítico y va a otro ministerio, usted no diga, oye, escúchamelo, o que el receptor diga, oye, pues muy bien o ¿por qué me lo has enviado? Pues depende de lo que usted entienda nuevamente por normal, en qué circunstancias, ¿no? La normalidad es relativa y se atiende a circunstancias. Yo no me dijo nada el ministro, pero es que igual efectivamente no tiene ni por qué. Ahora, si hubiera él a lo mejor aventurado alguna intención, alguna segunda intención, alguna cosa extraña, entonces entiendo que me lo hubiera dicho. Pero si no lo advirtió y creyó de buena fe que se trataba de ayudar, pues así lo quiero entender, porque usted me dice que me lo plantee desde fuera, ¿no? Pues desde fuera lo veo así, porque desde dentro, como me enteré el otro día, pues es difícil que le dé una versión de los hechos, porque me enteré, yo no sabía ni que había ido, ni que tampoco se hubiera visto con el ministro, ¿eh? Que, hombre, es verdad que se conocen y tal, pero, en fin, a mí no me parece eso. Si usted me pregunta, ¿y a usted le parece bien? No. Y esto, lo he dicho antes. Lo que confirma es el carácter ectoplasmático del señor Coldo García, porque resulta que en el ministerio tampoco lo veía mucho porque teletrabajaba, o a lo mejor trabajaba más en sanidad. ¿Cómo que esto teletrabajaba? nos crea a nosotros, desde el punto de vista... ¿Cómo que teletrabajaba? Déjeme acabar la pregunta, porque si no, no vamos a ningún sitio. Porque usted ha hablado aquí mucho de la defensa del Estado de Derecho, y usted está gozando, lo cual me parece bien, de una libertad de expresión omnímoda, pero también déjenos preguntar y acabar las preguntas, porque si no, esto es para el público no se va a enterar, y todos queremos que el público se entere, ¿o no? ¿Verdad que sí? Bien. Entonces, el señor Coldo aparecía y desaparecía en el ministerio, entraba, salía, usted no lo veía, decía días que no lo veía porque teletrabajaba o estaba abajo en el garaje con el coche, no lo sabemos, o estaba en el Ministerio de Sanidad. Entonces, claro, esto a nosotros, yo creo que a un espectador, a un tercero imparcial, con la inteligencia del hombre o la mujer medios, esto le llama poderosamente la atención, al menos a mí. Yo me considero una persona normal, senador pero normal. Entonces, claro, si a usted le parece que esto es normal, pues es normal. Si me permite, la última, señor Queralt. La última con una coletilla. La última. Vamos a ver.
Pero ¿Usted que yo no conoce? decidí por todo el Estado, ¿eh? Que quede Usted, claro. vamos a ver, ¿usted conoce al señor Cueto? De algo, ¿no? ¿Eh? Sí, claro que lo conozco. ¿De qué lo conoce? ¿Eh? ¿De qué lo conoce? Usted acaba de pedir seriedad. Me pide a mí seriedad y me hace esta pregunta. Yo le he pedido seriedad. Pues de Yo le algo. pregunto si conoce al señor Cueto. Ah, señor Cueto. Sí. Ha vendido Coldo. ¿Había dicho Coldo? Ah, Señor Queralt. perdón, pues entonces le pido perdón. Ha vendido Coldo, como suena desde aquí. Cueto no lo conozco de nada. A continuación, corresponde la intervención al Grupo Parlamentario Popular, que se ha repartido la intervención entre el señor Serrano, que creo que es el primero, el señor señor Santamaría. Señor Santamaría, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. No sé si podré rehacerme, señor Ábalos, a la dureza del tono de sus excompañeros de partido en el interrogatorio. En fin, en cualquier caso, dijo usted una cosa que me pareció realmente grave en una entrevista al diario.es y lo ha vuelto a decir en esta comisión. Es decir, justifica usted la presunta corrupción de Soluciones de Gestión porque resulta que cumplió con el objeto del contrato y porque tiene una oficina permanente en China. Yo, señor Ábalos, estamos hablando de la vida, de la enfermedad y del sufrimiento de los españoles. Y yo no doy crédito, sinceramente. Es una reflexión, pero le doy un dato. El 48% del dinero público que se llevó Soluciones fue a parar a los bolsillos del señor Aldama. De verdad que no doy crédito escucharle a usted con su trayectoria decir lo que dijo en los medios y lo que ha dicho aquí. Pero bueno, vamos a ver la relación con el Partido Socialista. Primera pregunta, le ruego que sea ágil. ¿No cree usted que al señor Santos Cerdán se le debía de haber ofrecido, porque fue él el que trajo a Koldos, la misma puerta de salida que se le ha ofrecido a usted? No tiene una opinión al respecto. Por fuera de... Otra pregunta. El señor Santos Cerdán afirmó en esta comisión que cuando se negoció con usted su salida del grupo parlamentario, él no reconoció que se le hizo una oferta de ayuda. ¿Podría usted explicarnos, porque lo ha reconocido usted en algún medio, en qué consistió esa oferta de ayuda? Inespecífica. Inespecífica. ¿Podría ser concreto, señor Ábalos? No, quiero decir que no era una ayuda concreta, ¿eh? Era una declaración de intenciones. Sí. Es que usted ha reconocido que el señor Cerdán le ofreció la ayuda para que puedas estar protegido. Leo textualmente. ¿A qué se refería exactamente con eso de que para que puedas estar protegido? Explíquenoslo. Pues no tiene ningún sentido, porque efectivamente no hay ninguna protección que me puedan ofrecer. No está en sus manos ninguna protección. Pero es que eso no lo he oído. No entiendo muy bien las contradicciones entre sus declaraciones a los medios de comunicación y lo que nos está diciendo. ¿Pero yo he dicho eso? Sí, lo dijo ¿Que me usted en dieron una protección? entrevista al diario.es. ¿Qué protección? No lo sé. Yo es lo que le pregunto. Es que Explíquenos qué protección le ofreció el Partido Socialista cuando negoció su no está salida. en condiciones de ofrecerme ninguna. ¿Y entonces por qué dijo usted eso en una entrevista? Yo no recuerdo haber dicho Bueno, pues eso. vamos a ver también otras declaraciones suyas. Al diario El País reconoció, dijo que se le ofreció una salida a usted laboral y personal. Eso no son declaraciones suyas, pero cuando fue usted con Carlos Alsina a Onda Cero le preguntó por ello y usted reconoció que así fue. Es decir, vuelvo a insistir, ¿en qué consistió la No, oferta? pero sin concretar que se concretaría. Se concretaría. En consecuencia, yo creo que por lo menos ya tenemos claro una primera cuestión, y es que el señor Santos Cerdán mintió a esta comisión cuando dijo que no se le ofreció a usted nada, porque evidentemente se le ofreció nada, algo no. indeterminado que usted... yo sí que quisiera decirle una cosa. Usted tiene todo el derecho constitucional, si quiere, a no contestar. Pero si contesta, en la medida de lo posible, yo le rogaría que fuera preciso y que se ajustara a los hechos. Mire, el señor Santos Cerdán dijo que comían ustedes habitualmente 2 o 3 veces al mes para despachar asuntos, lo cual me imagino que será así, ¿no, señor Ábalos? Sí. Bueno, dijo también que comieron el 23 de octubre, usted, el señor Koldo y el señor Cerdán. ¿Fue así? 23 de octubre. 23 de octubre del 23. Hace apenas unos meses. Es que lo digo porque en esa fecha, que el Que señor yo comí el Cerdán... 23 de octubre Sí, del con el 23. señor Cerdán y el señor Koldo, en esa fecha ustedes Pues ya hombre, lo sabían puedo que mirar. estaban siendo investigados. Y mi pregunta es... Pero lo usted- puedo mirar, pero ya le digo que me extraña, pero lo puedo mirar. Si me deja un ratito, lo miro, pero... Bueno, si le pero- parece y paramos el tiempo, no tengo ningún problema, señor presidente. Me Usted, extraña, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, el señor, por tanto, Cerdán mintió 2 veces a esta comisión a expensas de lo que usted ahora nos conteste. Señorías, igual que han Continúo dejado con las ustedes- preguntas. Atrás. Señor Santamaría, pare un Con un momento. senador comí. Conmigo con usted. Por tanto, el señor, efectivamente, Santos Cerdán mintió, porque lo dijo aquí 23 de octubre. ¿Pero qué? Una pregunta. ¿Que comimos los tres Una con- pregunta. con el Koldo? Sí.
una pregunta. El 20 de febrero, cuando se produjeron las detenciones, usted reconoció en Onda Cero que el presidente del Gobierno quería protegerle y que, sin embargo, luego le solicitaron que devolviera su acta de diputado. ¿Por qué cree usted que se produjo ese cambio de parecer en el presidente del Gobierno? Con protegerme, ¿no? Es decir, cuando yo repito la candidatura... ¿Usted se acuerda de lo que dice en las entrevistas, señor Ábalos? Perdone que le haga esta pregunta. La tengo grabada a fuego, imagino que las suyas tampoco, o es que da una solo. No, yo doy muy pocas, señor Ábalos. A ver, no me compare. Yo no me las sé de memoria, pero estoy se lo estoy diciendo yo, son palabras literales suyas en una entrevista, pero le vuelvo a decir, le recuerdo. Dice, usted reconoció en esa entrevista que dijo, a veces vamos de muy progre, refiriéndose a las decisiones del señor Sánchez, pero hay que ser democrático siempre. Lo ha vuelto también a decir hoy. ¿Considera usted, por tanto, que la decisión del PSOE de reclamar su acta de diputado fue muy progre, pero poco democrática? Pues lo he explicado antes y lo he dicho varias veces. He dicho que todo lo que sea saltarse una norma incurre en arbitrariedad. Perfecto, yo en eso estoy de acuerdo de usted. Me parece que el presidente del Gobierno es mucho más progre también que democrático. Estamos de acuerdo en eso. Vamos a una cuestión clave. Usted ha dicho que nunca jamás dijo expresamente o literalmente que Koldo traicionó su confianza. Sin embargo, en las declaraciones, insisto, usted lo dice. Usted dice que también en la 1 dijo que se sentía una víctima de un abuso de confianza y, por tanto, yo le pregunto, ¿sigue manteniendo usted que nada tuvo que ver con las actividades de la organización criminal que investiga la UCO, la Fiscalía y el Juzgado? ¿Yo? Sí. Nada. En conclusión, lo que usted nos está diciendo, me equivoco, es que una persona como Koldo, que se define a sí mismo como un simple chico de los recados que cumple muy bien las directrices, montó en su ministerio toda esta trama sin su conocimiento, repito, en su ministerio. Es que yo no voy a ratificar la existencia de la trama. ¿De esta presunta trama? ¿Usted? ¿De esta presunta trama? Es que no tengo. Pues como es presunta, no tengo por qué ratificarme. O sea, no me voy a poner en plan juez. Usted, si quiere, hágalo. Yo no lo voy a hacer. Ni voy a menoscabar el ejercicio de la defensa de nadie. Entiendo que usted no quiera contestar y tiene mal. todo el derecho del mundo porque le ampara un derecho fundamental, pero coincidirá conmigo es que esto lo que redunda es que el relato de los hechos que usted nos transmite resulta muy poco creíble, porque vuelvo a insistir, el señor Koldo dice de sí mismo, no lo dice este senador, dice yo valgo para lo que valgo. Por tanto, yo me pregunto, como muchos españoles, ¿cómo puede ser que este señor fuera el cerebro de una trama que hizo, de una presunta trama que hizo todo esto sin su ayuda, señor Ábalos, en su ministerio? Vuelvo a insistir. Pues efectivamente, usted lo acaba de decir, es difícil creer que fuera el cerebro de la trama, pero usted se empeña. Y si no, si quiere elegir el cerebro, pues elíjalo. No, yo lo que intento es que usted me conteste, no, es que, porque su relato resulta muy difícil. De acuerdo a lo que estoy en condiciones de contestar. De acuerdo. ¿Decidió usted comprar? Sí, pero las compras se empezaron a hacer antes. Pero bueno, en cualquier caso, esos son hechos probados, no hay que tratar. Entonces, entendemos que usted o entró a contratar porque resulta que el Ministerio de Sanidad era incapaz de contratar, o porque de buena fe resulta, bueno, pues que usted se arrogó un papel que no le correspondía, ¿no? No me correspondía, no. Claro que me correspondía. Y además era una de las 4 autoridades. O sea, que claro que me correspondía atender al sector del transporte y garantizar la seguridad de los trabajadores en el transporte. Claro que me correspondía. Y la primera sí. Es que sabe que me sorprende que fuera usted, en fin, el único ministro, aparte del de Sanidad, que tuviera este afán de trabajar de buena fe y comprar mascarillas. El resto del gabinete no tuvo ningún afán en esos primeros momentos. También ninguno. Todo depende. Ninguno en esos primeros momentos. Pero son hechos ciertos, pero señor Ábalos. Mire, por disculpe, favor, otra pregunta. Yo tengo aquí iniciativas de ustedes pidiéndome que cuándo iban a tener los trabajadores de puertos, de transportes, material sanitario, instándome que lo hiciera. No tiene nada que ver. Pues para no ser competente no hace falta que me lo pidieran. Contésteme a una pregunta. El señor Illa reconoció que el señor Koldo se reunió con él en su ministerio un día que pasaba por allí, subió, llamó a la puerta del ministro y el señor Illa lo atendió. ¿Lo envió usted a hablar con el señor Illa? En absoluto. Lo dije además. ¿Era habitual que el señor Koldo se reuniera con los ministros sin su conocimiento? Ni debe ser. No. ¿Le informaban luego los ministros de que ha venido un asesor y se ha sentado conmigo y me ha preguntado? Realmente no me consta que fuera a haber tantos ministros. Este caso me acabo de enterar y me enteré, como le digo, en directo. Es decir, que no tuve ni que pensarlo. Resulta Mi reacción difícil de creer que un señor como el señor Koldo, que siempre sigue los dictados de su jefe, tuviera toda esa iniciativa al margen de su jefe. Pero bueno, es su relato y yo no tengo por qué ponerlo en entredicho. Yo solo hago preguntas. Otra pregunta.
Dice, usted ha dicho, hoy se ha escudado en la subsecretaría para abordar la compra de mascarillas, pero el señor Koldo García dijo que en el proceso de compra de mascarillas se inició después de tener usted y él una conversación en la que usted le dijo literalmente, Koldo, ¿qué podemos hacer? ¿Miente el señor Koldo también, como mintió el señor Santos Cerdán? Eso lo dijo el señor Koldo en una entrevista, no está escrito. En fin, vamos a ver. ¿Usted cree que yo le voy a preguntar Koldo qué vamos a hacer? No lo sé, Es yo. que, en fin, La relación entre es usted y un el señor poco- Koldo la es un conocerá poco usted, no yo. De risa. Vamos a ver, es que vamos a ver. Si no es Yo así- tenía un secretario de Estado que tenía un comité de dirección del Ministerio con gente ya, en fin. Mire. ¿Usted cree que yo esto se despacha así? Vamos a ir rápido. Mire, si no Que es le así, pregunto yo a Koldo, si no es así, ¿qué como día el que tuvo? dice, ¿a qué película vamos a ver? ¿Qué día le dio la instrucción a la subsecretaria para contratar? ¿Qué día se No apreció? recuerdo el día, pero... No recuerda el día. Pero insisto, cuando yo digo que Le- descargo el subsecretario, fíjese que no me estoy queriendo quitar un bulto. Realmente lo que estoy haciendo es confiar plenamente en la administración. ¿Le encargó? De hecho, le diré una salvedad. Yo he recibido un montón del Tribunal de Cuentas, cuando fiscaliza sobre un informe, siempre me remite para que yo alegue si ha tenido que ver en el tiempo de mi gestión. Y mi respuesta reiterada es, me subrogo las alegaciones que haga el Ministerio. ¿Por qué? Porque no he llevado nunca nada de eso. Señor Ábalos, brevemente, ¿le encargó al señor Koldo que coordinara todas las ofertas que llevaba al Ministerio? No. ¿Por qué el señor Ábalos, ¿por qué el señor Koldo dice que tenían 38 ofertas y que fue él quien decidió quién fuera Soluciones el adjudicatario? Eso dijo el señor Koldo en una entrevista. 38 ofertas. Vale, 38. Eso lo dijo, en cifra exacta. A mí Dice nunca me usted dijo que 38. tuvo relaciones con Aldama a través de una empresa. ¿A través de Soluciones tuvo relaciones con No, Aldama? la empresa, como digo, sería Iberroca. Otra pregunta, señor Ábalos. Usted ha puesto en valor la labor de la intervención. De hecho, su subsecretario es interventor. Una pregunta. ¿Sabe usted lo que dice? Bueno, la intervención no. El subsecretario... Subsecretario es interventor. Lo cual Bueno, hay que decir la y ha hablado intervención. del rigor de la intervención general de la Administración. No, de los trabajadores del para la Estado. intervención, Bien, sí. una pregunta. ¿Verificaron ustedes la solvencia de Soluciones? Bueno, no lo sé. Tendría que preguntarle. Es porque, que en como una digo, entrevista dijo que sí. Que sí, déjeme terminar, por favor. Yo no puedo llevar este acelere. Vamos a ver. Claro, si quiere que le diga algo útil, ¿no? Yo delegué todas estas cuestiones al subsecretario, que es el que lo tenía que valorar. Yo deduzco su solvencia por una razón, porque a diferencia de otros, fueron capaces de anticipar el coste de la operación. Lo normal, y si usted puede contraponer en esta comisión de investigación, contrastar con otras, verán que cobraban por adelantado. En este caso tuvieron que ellos anticipar el... Ahora vamos y eso a es un ese- síntoma de solvencia. Ahora vamos a esa cuestión. Ahora vamos a esa ¿no? cuestión. La Intervención General de la Administración del Estado, en su unidad delegada ante la Fiscalía, dice el 28 de marzo, en respuesta a petición de la Fiscalía, que hay 3 irregularidades en ese contrato. 1, falta de comprobación de la correlación entre el objeto social de la empresa y el objeto del contrato. 2, no consta la publicación del contrato en el portal de contratación. Y 3, justo lo contrario de lo que usted dice, falta de comprobación de la solvencia de la sociedad adjudicataria Soluciones. ¿Miente usted? ¿Se equivoca la intervención? ¿Miente la No, intervención? yo no tengo ese informe, tengo lo de la Fiscalía de Cuentas, del Tribunal, perdón, de Cuentas, en el que claramente advierte de que algunas de esas cuestiones efectivamente podían no reunirse, pero que estaban dentro de lo que en ese momento era legal la contratación. Bueno, sobre Pero, la legalidad oiga, que o el alcance del experiencias contrato de emergencia de hablaremos empresas otro que día. no tenían ese objeto, las que ¿Sabe quiera. usted que Soluciones era una empresa que se dedicaba al mantenimiento 2 años antes de una barcaza donde había una central térmica en Lo he Angola? escuchado, pero no es así como usted dice. Luego lo he leído, ¿sabe dónde? Porque en el año 23, fíjese, ya había pasado, La Razón le dio un premio de excelencia a La Razón. Y entonces he estado mirando un poco por qué le daban el premio, lo que hacía y tal. Y una de las cosas justamente que le reconocen como excelencia es que montó una planta eléctrica flotante. Es lo que usted llamaba barcaza. Bueno, lo que dice, lo que se ha publicado en relación con el Ya, sumario, reconozco porque que yo el sumario no lo he leído, a llama diferencia de usted. Una pregunta y termino ya. Mire, la solvencia, el 16 de marzo la garantiza Soluciones firmando un contrato con el Grupo Cueto, que es el que le aporta financiación para poder comprar. Eso es a lo que usted se refiere. ¿Sabe lo que dijo el señor Aldama a la intervención, esa que usted reconoce que tiene tanto prestigio? Que cuando firmaron ese contrato hay un anexo que dice literal: oferta puestos del Estado, suministro 8 millones de mascarillas. Ojo, el señor Aldama y el señor Cueto meten la oferta de puertos del Estado 4 días antes de publicarse la orden ministerial. Mire, señor Ábalos, le dieron la oferta de contratación 4 días antes de publicar.
Ustedes decidieron saltarse la prohibición de contratar centralizada del Ministerio de Sanidad. Eligieron entre muchas empresas, pudieron, y eligieron una que es la que Soluciones. Y compraron 8 millones de mascarillas, exactamente las que ellas tenían. Yo, con que me conteste esta pregunta, a ver si podemos quitar alguna de las sombras de dudas que su relato traduce. ¿Por qué tenía Aldama la oferta de su ministerio 4 días antes de publicarse la orden ministerial que les permitió contratar? Fíjate qué sencilla la pregunta y lo mucho que se juega usted en la respuesta, señor Ábalos. Es que yo no tengo ni idea de si la tenía o no la tenía. ¿Es que usted cree que yo se lo sé? Yo no lo sé. Yo no sé nada. Le vuelvo a decir una cuestión. Una de mis grandes sorpresas ha sido todo este proceso. Porque yo nunca oculté todo el caso de contratación. Al contrario, me parecía una experiencia de éxito. Lo que la trastienda de las operaciones de éxito, pues no se conocen todas. Y todo esto es lo que yo me estoy enterando ahora. Pero en principio, en lo que competía al Ministerio, yo solo sé que no ha habido ningún quebranto al Ministerio. Ninguno. Y por lo tanto, las arcas públicas, no, los precios eran menos de lo que ofrecían la mayoría. No hubo, por lo tanto, ninguna malversación para el Estado, la calidad era correcta, los tiempos de servicio fueron correctos, que a partir de ahí, en la trastienda, hubo algo irregular, es lo que la justicia tiene que dilucidar. Señor Serrano, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Por continuar, señor Ábalos, usted suma un nombre más a esa lista ilustre de secretarios de organización del Partido Socialista que luego, a su vez, compatibilizan el puesto con ministro de Fomento. Es una práctica muy habitual que he visto. No ha habido ninguno. ¿José Blanco? ¿José Blanco? Era vicesecretario general del partido. Secretario general, bueno... No lo era. Discúlpeme que no me conozco los cargos exactos, pero el responsable de organización del partido acaba teniendo una responsabilidad en Fomento. No, en este caso ya digo yo que no. Pero bueno, en cualquier caso... una pregunta desde el punto de vista de experiencia orgánica, que usted y yo tenemos, usted mucho más que yo, evidentemente. Podemos estar de acuerdo en que usted toma decisiones que afectaban, como secretario de organización del partido, me refiero, hacia las organizaciones territoriales, organizaciones territoriales, me hablo provincias, municipios, corporaciones locales, es decir, que usted tomaban decisiones en la dirección nacional o dirección federal, como se llama en su caso, o con el secretario general del partido, tomaban decisiones que evidentemente usted le tocaba transmitir hacia abajo a sus compañeros. No estoy tratando de decir nada raro, digo simplemente una práctica habitual en partidos, en el suyo y en el mío. Se toman decisiones en la dirección nacional que se comunican a la dirección provincial, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante tenerlo claro a la hora de saber cómo funciona jerárquicamente, ya sea un ministerio o ya sea un partido. Se ha hablado aquí mucho del tema de Koldo y de la vinculación con Koldo. Es cierto que lo trae Cerdán, pero con quien hace carrera es con usted. Y usted era el coordinador de esa campaña de primarias del señor Pedro Sánchez, con esos avales, que todo aquel que sepa de algo del funcionamiento de la vida orgánica de un partido, no hay nada más sagrado y más importante que custodiar que unos avales. Usted lo sabrá igual que yo. Entonces, la pregunta es, ¿esa decisión de que los avales los custodie el señor Koldo García es suya o es de Cerdán? Y, en cualquier caso, ¿lo conocía el presidente del Gobierno? No lo sé si lo conocía, pero es que en ese comité de primarias, que yo no era secretario de organización... Era el coordinador de su campaña, creo recordar. Pues es que no quiero desmerecer a nadie más. Coordinador, porque era yo y Adriana Lastra. ¿Perdón? Era yo y Adriana Lastra. Es que luego he visto una noticia de usted como coordinador de la campaña de Pedro Sánchez en el que daba cuenta... No quiero molestar a nadie. Vale, digo, protagonismo. Es que vi luego una noticia en la que usted como coordinador de la campaña de Pedro Sánchez daba cuenta de lo que era el bancal de Roses, la famosa... Bancal de Rosas, perdón. Sí. El crowdfunding que crearon... ¿Y dio cuenta de eso? Usted dio cuenta públicamente de lo que habían hecho, de lo que habían ingresado y en qué se lo habían gastado ese dinero. Yo tengo una noticia de La Vanguardia que vi el otro día. Volviendo a lo que me pregunta usted de los avales, no, yo no era el encargado. Yo era coordinador, digamos, de lo que era un poco la o sea, usted no le dice a Pedro Sánchez, tranquilo Pedro, que de los avales se encarga Koldo. No, porque sería Cerdán, entiendo. El responsable, pero bueno, es que lo dijo el bien, igual, Cerdán, que él era el responsable de la recogida de avales. Yo no lo que digo avales. es que, al final, la cuestión es que Koldo hace carrera con usted, aunque le trae Cerdán, y la pregunta es muy sencilla, es decir, ¿Koldo tenía capacidad para hablar por usted? Cuando Koldo actuaba o hablaba, la gente del Partido Socialista decía, no es Koldo, es José Luis. Bueno, con respeto, te lo digo. Depende quién.
la gente habrá de todo, hablando claramente. Habría quien pensaría que podía efectivamente hablar en mi nombre con la confianza mía. Eso es lo que, el riesgo que se me ocurre. Entenderá que una persona que es asesor, sí, no es secretario de Estado, subsecretario, o ya tiene más altura, claro, y entonces bien, no lo piensa tan así, y si tiene dudas, te cuenta, te claro, contrasta. En este caso vimos que ella no tenía dudas. Cuando fue a Ábalos no tuvo que contrastar con usted. ¿Quién? Que ella no tuvo ninguna duda. Cuando fue Koldo a la puerta del Ministerio y le abrió la puerta, no tuvo luego que contestarle a usted y decir, oye, no tuvo dudas en llamarle para porque contestar no la información. vería nada sospechoso, o en todo caso, como él ofrecer dijo, una empresa, no sé yo si... En fin, a ofrecer en empresas. aquel contexto. No, ya hemos visto que eso no era tarea de un asesor. En cualquier caso, señor Ábalos, usted ha dicho que le acompañaba a los viajes, que sobre todo eran para temas de partido. Pero sabemos yo no he dicho eso. Que la acompañaba principalmente... que cuando a veces manejaba el vehículo era para actos de partido. Entonces, Koldo, ¿qué le aportaba? Un señor que comienza como portero de un prostíbulo, ¿qué le aporta a usted de asesor en infraestructuras y transportes, como vocal en puertos del Estado y en reuniones, no para acompañarle a viajes, y en reuniones con dirigentes o con empresas? ¿Qué le aportaba el señor Koldo Bueno, yo García? quiero decir que es que lo he oído mucho y me parece muy despectivo para la gente que trabaja en seguridad. Él no era un portero de prostíbulo. Primero habría que calificar el local como prostíbulo, esa es una. La otra, que él fuera el portero. Él ha sido un trabajador de la seguridad privada mucho tiempo y ha trabajado con gente que creo que tampoco les interesaría a ninguno vincularlo con ese ámbito. Toda su vida ha sido de la seguridad. Y uno de seguridad, pues igual le toca a veces hacer seguridad en un sitio, como se ha dicho, en un vertedero, o en un establecimiento de cualquiera, o estar con un gran hombre de las finanzas de este país, o con algún político no de derecha también, como ha estado. Muy bien, si puede hacerlo, mientras luego no meta la mano y se meta en tramas con armas. Hubiera desprestigiado más haber sido escolta de otra persona, ¿no? Puede ser un escolta. De un prostíbulo. No, señor Ábalos, puede ser el mejor escolta del mundo, con un dirigente del Partido Socialista, con un dirigente del Partido Popular, y luego meterte en tramas con armas. Lo primero estaba bien, lo segundo no está bien. ¿Tramas con armas? La trama esta presunta trama, entre los informes de la propia UCO, aparece en los registros que al señor Aldama le han requisado no sé cuántas armas y rifles. No, diga no sé cuántas, diga no sé, en otras no, en otras cosas no, en esta sí. Bueno, no son armas. quiere decir que hacía ¿le parecen pocas? 2, 3, 5, díganos usted, yo no me las sé. En fin, señorías, por favor, mantengan un poco el orden. En fin, yo lo que quiero decirle es que usted no tenía conocimiento de que el señor Koldo, o incluso con otros personales de su ministerio, se reunía con empresas en el ministerio para hablar de posibles contrataciones. No. ¿Usted no se reunía con empresas en el ministerio? ¿Se reunía con empresas? Sí, alguna. ¿Usted también? Perdón. Yo con muchas. ¿Y usted también? Yo con muchas, y sobre todo las grandes. ¿Y usted esas reuniones terminaban, con las asociaciones de empresarios? ¿Y esas reuniones empezaban y terminaban con usted? Me explico. ¿Cuáles? Reuniones con una empresa... Si empiezan conmigo, acaban conmigo. O sea, ¿usted no empezaba la reunión y dejaba allí, por ejemplo, a su jefe de gabinete o al señor Koldo para terminar los flecos de la reunión y usted se iba? No. ¿Usted empezaba la reunión? Si es una reunión que además está programada, que está agendada, yo la empiezo y la termino. Se dice, no sé si estoy equivocado, que más allá del contacto de que una empresa venga a presentarse o que usted llame a empresas para invitarlas a concursos, ¿existe algún tipo de relación más allá de la profesional de usted con el señor José Ruz Martínez? ¿Es cierto o es una relación profesional? No. Quiere decir que personal que hemos ido a algún acto juntos. No es que coincidan en un acto de SEOPAN, me refiero a que, por ejemplo, hayan viajado juntos a algún lado, de que hayan viajado a algún sitio juntos. Yo no viajo. No vamos a encontrarnos fotos mañana o pasado de usted con el señor Pepe Ruz en algún viaje que hayan compartido. No lo vamos a encontrar. No. Y desde luego que usted, como también le ha preguntado el señor el portavoz de Coalición Canaria, usted no tiene nada que ver, es pura coincidencia que usted o el señor Koldo viajara 4 días antes con el propio señor Ruz a Gran Canaria, días antes de que se le adjudicara la reforma de la sede de la Agencia Tributaria. No, usted dice que es confirmar, me confirma que es coincidencia. Que usted estaba en un curso de defensa y Koldo estaría también por ayudarle, por acompañarle. Vamos a ver, no trabajaban para mí, yo ya no era ministro ni nada. Yo era diputado, presidente de la Comisión de Interior y me dio... Y da la casualidad de que usted está en defensa, Koldo está allí también, José Ruz está también y a los 5 días le adjudican un contrato. Casualidades, ¿no? Si que puede ser. Pues es que yo no sé si la... No, si yo lo que voy a hacer cuando termine esta comisión es pedirle 5 números al azar que los voy a jugar a la lotería. Porque con las coincidencias que a usted le pasan, ya le digo yo que... me aventajan eso. A ver, no, ya digo que no.
ya le digo que no, pero bueno. Nunca entonces, llegaré a alcanzarle, además. Ya no me, ya que como yo estoy al final, no le voy a alcanzar. Bueno, pues una cuestión. Se ha hablado aquí también. ¿A usted no le asombraba la cantidad de efectivo que manejaba el señor Koldo García? Es que yo no le he visto ese efectivo que usted dice. Hombre, ¿usted lo puede acreditar? A ver, lo que Yo no lo he visto. lo que hemos visto por los informes que aparece de la Sí, ¿qué dice? de la UCO, hay numerosos ingresos en efectivo, y luego hay una cosa muy curiosa, que lo pone el propio informe. Entre los años 2020 y 2022, justo después de la pandemia, es cuando más ingresa el señor Koldo y solo saca 200 euros del banco en todo ese tiempo. Pues eso es lo que va a tener que explicar. Claro, pero durante ese tiempo, y yo digo que me quedo con la parte de su relación con Koldo, pero tengo que preguntarle sobre otro tipo de cuestiones. El hecho de que el señor Koldo le pague a usted cuestiones personales, siendo el asesor y usted el ministro, entiendo que usted tendrá una posición más aseada que el asesor, y encima tuvo que contratar a su mujer para que pudieran estar viviendo en Madrid, ¿cómo puede ser que sea el señor Koldo y su mujer la que hagan transferencias para pagarle gastos que no tienen nada que ver con su tarea de ministro? Muy sencillo, porque gestionaban un poco los desplazamientos y tal, cosa que, en fin, yo tampoco... Pero una cosa es un desplazamiento y otra cosa es pagarle abogados o pagarle gastos no judiciales. ningún abogado, Y entonces miente el informe de la UCO cuando habla de que hay transferencias a su nombre que tienen que ver con pago a abogados y algunos casos... No me han pagado ningún abogado. Y algunos casos... Ya lo he oído por ahí. Yo digo que la UCO dice que abonó gastos suyos por importe de 26.000 euros. En la Sexta y en el Español asciende esa cantidad a 45.000. En el informe de la UCO habla que desde la cuenta de la mujer de Koldo se le hizo una transferencia a Juan Carlos Fulgencia Tejedor, que fue delegado del Gobierno en Valencia y posteriormente puesto por usted como cercanía de la comunidad, y los conceptos de esas transferencias son el nombre de su exmujer. Es decir, que la mujer de Koldo le hace una transferencia a alguien de su confianza y el concepto es el nombre de su mujer. Otros son ingresos, otros son regalos, otros son pensión. No. Eso está, lo ha puesto la UCO, no es un tema ya... Y también pone que hay una partida que habla de que se infiere que puede ser un alquiler. No se infiere, es que está declarado, o sea, Hacienda, o sea, que pueden ver efectivamente el alquiler de Miadero. Y también he leído que hay también transferencia en sentido inverso para... Como vamos a ir... voy a tratar de hacerle preguntas muy concretas para que las respuestas sean concretas, porque muchos temas se han hablado aquí. Usted ha hablado mucho de Koldo, ha dicho muchas versiones de lo de Koldo. Usted ha dicho que le conoció en un viaje a México. Usted que coincidió en un viaje a México. A Aldama. Pero sabemos que le vio antes. Sabemos que le vio antes. Se puso la camiseta del Zamora, le dio un sello sin venir a cuento por parte de Loterías de Estado, un sello cuando no había ningún motivo, un sello honorífico de Zamora Fútbol Club, sí, dependiendo de usted. Pero hay una cuestión que... De correos, de la empresa de correos. No bueno, pero digo que hay muchas curiosidades. Le voy a decir tres. Es decir, usted dice que le conoció o que coincidió en México. Y resulta que las fotos que hay en México se pone de su lado de la mesa. ¿Cómo puede ser que coincida con alguien? ¿No viajó con usted a México? No. ¿No viajó? No, en mi mismo tiempo no. Vamos a ver, creo yo recordar. ¿No iba con usted dentro de la delegación? Pero que había una parte... No, pero que no. Vale. La misión y dígame, señor Ábalos, es oficial. Su relación con Aldama, porque usted cuando saltó este caso lo que dijo era que le había coincidido. Hemos oído más información y ahora ha estado en una comisión en la que usted tiene la obligación de decir la verdad. Y hay información que ha sido contrastada y está en el propio sumario. Es decir, su relación con el señor Aldama no es una relación simplemente de que era una persona que intermediaba o que venía en representación de Europa. Sabemos que en el restaurante del señor Aldama usted celebró sus 60 cumpleaños, en una fiesta sorpresa que le hicieron. ¿Pagó usted esa fiesta? Al final, ahí, yo es que no recuerdo exactamente, es que realmente fue local, es que tampoco hubo... El local era el señor Aldama. Sí, bueno, me enteré allí porque tampoco yo tenía ese conocimiento y no lo sé. Y cuando resulta que en el chat de los 4 mosqueteros piden unas PCR negativas para el ministro, unas PCR negativas para el ministro, eso está en el sumario, para el ministro y personal del ministerio, resulta que hay que dar los datos personales y quien aporta el DNI suyo es Aldama. Con lo cual, lo que les dice es que su relación con el señor Aldama era mayor... En ese caso no tengo ni idea. Vamos a ver, yo cuando al ministerio pido los tests esto y tal, ¿usted cree que yo voy haciendo rastreo? Vamos a ver, ahí... Y después de ese viaje no volvió... Después de ese viaje volvió otra vez a México con el señor Aldama. Ese viaje fue en otoño del 18. Vale. Volvió otra vez ¿No viajó otra vez en febrero del 19? Es que fue, creo que no, fue... es que hay dos. Uno con el gobernador de Oaxaca, en el 18,
y luego usted volvió. No, yo en 18 creo no haber estado. En 18 están las fotos en las que sale usted en una mesa. Es ese febrero 19, ¿será? No, en febrero, yo digo que hay dos. A ver, yo cuando... Usted va y se reúne con el gobernador de Oaxaca vale. en octubre del 18 ¿Cuándo? y en octubre de noviembre del 18, creo recordar, octubre del 18, ¿Dónde? Diciembre del 18, se reúne, son las fotos, sale usted, Aldama, Koldo y su jefe de gabinete. ¿Dónde? En México, en reunión con el gobernador de ¿Qué año? Oaxaca. Pero digo la fecha. Diciembre del 18. Diciembre del 18. Señor Serrano, le quedan 3 preguntas. Pues Yo creo que, vamos a ver, yo creo que Pero, el muy rápido. 17 es cuando No, se produce... es que me está cortando el tiempo el presidente y usted me está dando. Es muy sencillo. Se reunió en el 18 en diciembre y en el 19 volvió otra vez con el señor Que yo Aldama. no he estado esas 2 veces en México. Bien, bueno. Bien. La de Oaxaca Vale. es la Pues es la de México. tres preguntas finales que me permite el presidente. Me ha dicho 3, la otra estaba terminando la anterior. Muy sencillas. Es que iba a hacer la pregunta. ¿Puede decirme usted en calidad de qué, si resulta que Aldama estaba negociando para Europa el pago de la deuda que le debía a Venezuela, qué hacía Aldama, en calidad de qué, y cómo puede ser que usted, que entra, no sabemos cómo, al aeropuerto de Barajas por la noche, de repente por la noche están usted, está Aldama, está Koldo, casualmente en ese viaje que llega con maletas, aunque usted lo niegue, con maletas, porque le digo una cosa, dice usted que probemos a meter 40 maletas de cocaína o de oro a ver si el avión despeja. Yo no lo sé, a lo mejor usted lo ha probado y son 37 el límite, no lo sé, no le digo porque Bueno, lo no probamos puede juntos, negarme si las quiere maletas usted. porque hay constancia de las maletas y hay No, testimonios hay hay constancia. testimonios de las maletas. No, En cualquier no hay caso le digo, constancia. ¿qué hacía Aldama con usted y con Koldo en una noche en un tema diplomático en el que estaba usted ahí? Pues ya he contestado a esa pregunta, así empezó No, mi ¿qué comparecencia. hacía Aldama? No, se dijo que lo ha visto. A las 2 de la mañana uno llega al Claro, pues aeropuerto que le he dicho, y dice, anda, Aldama. le he contestado a... Señor Serrano, a tiene que señoría. acabar ya. Sí, por pero he favor. hecho 3 preguntas, Sí, me ya. queda una. Entiendo que ya Me queda acabo. una. Ah, ¿le queda una? No, contésteme. ¿Eh? No, ya le he contestado, No me ha a su contestado. señoría, No me ha antes contestado. que como van a tener oportunidad de le pregunten a él. Yo lo vi en la terminal privada de Barajas, es que además estamos hablando de Barajas como si fuera la T4, no, estamos hablando de la terminal privada. Y lo que me ha dicho las maletas no hay ninguna constancia de ello, pero han tenido una gran oportunidad y es en todos los juzgados que ustedes han denunciado. Por cierto, no han pedido ningún perdón. Después de haberse equivocado. Han ido al Tribunal Supremo, han ido a la Fiscalía. El Tribunal Supremo ha dicho que no ha Renzi ido pisó nada. suelo español y No, usted dice que estaba ahí para evitarlo. No, porque así que no evitó absolutamente fíjese el nada. juez, No evitó respete lo que dice el juez, absolutamente nada. que No dice evitó que si aceptáramos la teoría No. suya, todos los vuelos que van por España tendrían que identificarse. No, mira. A efectos de Mire, tomar posesión mira, en el suelo, mira, tiene que haber un registro de entrada. No. Y ese no se produjo. Mire, es incapaz de Y explicar, respete la justicia, está queriendo justicia. qué había en esas maletas. Usted tiene la oportunidad de Pero, hacerlo. porque Usted no tiene la oportunidad existieron. de Señor hacerlo. Serrano, señor Serrano. Y la oportunidad de No decir existe. qué hacía Aldama y Koldo con usted. Usted ha demostrado hoy aquí, señor Ábalos, y lo que termino, usted tiene que acabar, presidente, ya ya termino. terminar también. Usted aquí ha demostrado que hay una connivencia clara entre usted y el Partido Socialista. Usted le ha abierto el gobierno a Koldo, le abrió el Partido Socialista a Aldama y le abrió Barajas a Delphi Gate. Usted, en este caso y en el caso de Delphi Gate, son las dos caras de la misma moneda. Sí, y ya este lo es el sé, caso lo leí en la nota Partido de ayer. Socialista. Señor Por eso se lo Serrano, digo. Lo leí en la nota de Señor ayer. Por eso se lo Me recuerdo. podía haber Por eso se lo evitado la recuerdo. presencia. No hacía. Bien, señor, ¿quiere decir algo, señor Ábalos? No, yo pues voy a agradecer, de todas formas, yo he venido un poco incómodo, tengo que decir, porque esto no viene uno de gusto. Pero les agradezco el tono, la comprensión, yo sé que cada uno tiene que ejercer su papel y no distingo a nadie, porque además he visto, me gusta fijarme en la gente, en las caras, y entiendo que cada uno cómo estamos viendo la situación. Así que, bueno, pues muchas gracias, porque Muchas gracias. me han dado la oportunidad también de hablar. O sea, Pues, señorías, se levanta la sesión. gracias.